Bien, hoy tenemos entonces la etapa de juzgamiento, ahí está la publicidad, ustedes ya la han visto. El contenido se está enfocando en cuatro ítems. El primero, los conceptos generales de qué entendemos por esta etapa, en qué parte del proceso nos ubicamos, desde cuándo inicia, y esto es importante porque a veces el no tenerlo claro puede generar errores, incluso en la presentación de un escrito, ¿no? ¿A quién lo dirijo? Ya estamos en una etapa de juzgamiento. El procedimiento, que creo que nos importa mucho a todos, ¿cuál es el orden? ¿Qué prosigue? ¿Cómo realizamos esta etapa? Problemas prácticos, que es a lo que hacía referencia. ¿En qué estamos equivocándonos todavía? ¿O qué está fallando desde el sistema de justicia, ¿no? Yo como abogado, ¿cómo espero que responda el juez? ¿O cómo espero que responda el fiscal? ¿Y qué estoy recibiendo a cambio? ¿O lo estoy planteando bien, adecuadamente? Esto es importante. Y finalmente algunas ideas finales que también podrán ser de acuerdo a la intervención, ya sea porque dejen sus mensajes en la caja de mensajes como preguntas, como opiniones, y al final de la clase pues resolveremos aquellas que tengan alguna inquietud adicional y no hayan podido ser respondidas. En esa línea, en aspectos generales, he publicado este cuadrito. Siempre los cuadros nos ayudan mucho a sistematizar quién es el juez competente, ¿no? De juicio oral. Bueno, tenemos un unipersonal y tenemos el colegiado. Eso lo sabemos todos desde la universidad y aún así hay temas de interpretación, ¿no? ¿Quiénes ven hasta un unipersonal y quiénes ven colegiado? Por ejemplo, homicidio, ¿quién lo ve? ¿Lo ve unipersonal, lo ve colegiado? Es hasta 6 años, ¿no? Es el extremo de la pena que se establece para el cambio. Bueno, lo ve unipersonal, estamos en el límite porque el colegiado es más de 6 años. Entonces, esa es la pena que se estima para este tipo penal, lo ve unipersonal. El esquema es sencillo, ¿por qué? Porque cuando empieza la actuación de este juez especializado de juzgamiento con el auto de citación a juicio oral. Pero cuando yo digo que empieza la actuación, empieza la etapa relevante con la emisión de este auto de citación a juicio, me estoy refiriendo ya al papel protagónico. ¿Pero esto significa que la etapa de juzgamiento inicia aquí? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Con el auto de citación a juicio sigue la notificación a los sujetos procesales obligatorios en audiencia, Ministerio Público, testigo, perito, sujetos procesales. Cuando digo sujetos procesales, hago referencia a la parte imputada. Y luego se llevará a cabo la audiencia. En este ítem pueden pasar muchas cosas, sí, pero la idea es que tengamos en cuenta este marco como precepto general. Ese es el marco y lo ideal de un juicio oral que tendría que presentarse, ¿no? Se emite el auto de enjuiciamiento, continúa la etapa a la emisión del auto de citación a juicio oral, notificación adecuada, se forma en este interín el cuaderno de debate y finalmente la audiencia. Aquí debería ser lo ideal que todo juicio termine en la etapa correspondiente. Sin embargo, hoy por hoy se ha establecido que hay muchos ítems que pueden plantearse en el interín y lo hemos visto en diversos casos emblemáticos de los cuales nos vamos a ocupar un poquito más adelante. Luego tenemos aquí lo que continúa de la sentencia, de la audiencia, diré. Ya una vez instalado el juicio oral, sin mayor problema para ello, pues se realizará la actuación probatoria. Y una vez cerrado este debate, hay una deliberación para la emisión de una sentencia que puede tener una lectura parcial, una lectura integral. Aquí también ya hemos visto algunos problemas que los vamos a abordar más adelante. Y la sentencia puede ser de índole condenatoria o absolutoria. Y posteriormente ya está objeto de impugnación o no, lo cual también lo abordaremos ligeramente, toda vez que no es parte de esta etapa, pero que es relevante para tenerla en cuenta. Bien, entonces continuamos con el procedimiento. Tenemos ya los conceptos generales, he hecho más o menos un resumen de lo que es un procedimiento de juicio oral. Creo que teniendo en claro este orden no tendríamos que tener mayor problema. Ahora es cuando vamos a profundizar un poquito más. Lo primero, en líneas muy generales para sentar la base, quiero dejar en claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un juicio. ¿Qué no se puede hacer? Las medidas cautelares. No es competente un juez de juzgamiento. Esto ha sido hasta pregunta de examen para la Junta Nacional de Justicia. Claro, no como está planteado, pero sí con las trampitas, ¿no? Entonces, podemos solicitar la prisión preventiva a nivel de juicio oral ante el juez de juzgamiento o ante el colegiado. El colegiado todavía puede ordenar en la etapa de juicio oral una prisión preventiva. Bueno, no. ¿Por qué no? Porque las medidas cautelares se tramitan ante el juez de investigación preparatoria. El juez de juzgamiento solo ve, para no contaminarse, la etapa de juicio oral en la que la información que ingrese es la única de la cual él tiene conocimiento. En esa línea,
Es un punto importante recordarlo porque puede haber estas trampitas en ciertos exámenes, en ciertas situaciones, que se puede dictar prisión preventiva aun cuando se esté en etapa de juicio oral, se puede, pero no ante el juez de juzgamiento y no en la etapa de juzgamiento como tal dentro de este proceso, dentro de este debate, sino dentro de esta etapa, sino dentro de el cuaderno ante el juez de investigación preparatoria. Bien, tampoco se tramitan excepciones. Aquí ya no puedo yo plantear excepción de improcedencia de acción, excepción de imprescripción. Sí, pero la ley 30.171 es aplicable y el juez de investigación preparatoria no lo hizo. Bien, pero estamos en otra etapa y el código no lo permite, no hay excepciones. Entonces es importante también ubicarnos en qué etapa estamos para no desgastarnos. Por ahí alguien me dice, pero mi estrategia es como voy a plantearla igual. Sí, se entiende y se respeta la estrategia, pero también nos desgastamos, más aún con este precepto que siempre nos han dicho desde la universidad, conoce a tu juez, ¿no? No sabe ya qué criterio tiene el juez y se le plantea una excepción que me la va a terminar denegando, es desgastante también para mí, en vez de ubicar una estrategia más adecuada. Cuestiones previas o prejudiciales, apelación de incidentes, las declaraciones previas no son relevantes como documentales, también ahí vamos a arribar más adelante, y no se hacen actos de investigación porque se entiende que ya hubo una etapa, ¿no? Principio de preclusión, ya se terminó de investigar, para eso fue la etapa de investigación preparatoria y en etapa intermedia, excepcionalmente hay figuras que le permiten al juez de investigación preparatoria ampliar, por ejemplo, la investigación suplementaria ante una oposición del sobreseimiento, que la norma lo permite, pero a nivel de etapa de juicio oral ya no es posible. Todos estos ítems ya están cerrados, porque si no, imagínense, si no se respeta este principio de preclusión, tendríamos una línea abierta de que el fiscal pueda seguir recabando información y yo mi derecho de defensa como abogado litigante, como parte acusada, lo veo vulnerado, porque entonces, ¿de qué me voy a estar defendiendo? No cierra del todo mi estrategia. Entonces, eso también es importante para ambas partes, ¿no? Tanto para la defensa como para el juez. Bien, continuando con esto, entonces me dicen, pero si no se puede hacer nada, entonces, ¿qué sí se puede hacer? Ah, bueno, pero es que se pueden hacer muchas cosas. Se pueden interponer nulidades absolutas o relativas, y eso hay que ubicarlo muy bien. Artículos 149, 150, de acuerdo a la jurisprudencia. Las nulidades no se interponen por interponer. Las nulidades tienen que ser de carácter taxativo. O sea, yo no puedo decir, me ha vulnerado mi derecho de defensa y impongo nulidad absoluta. No, yo tengo que decir qué derecho vinculado al derecho de defensa y qué acto se ha suscitado en el proceso para que este sea nulo, o si estoy imponiendo una nulidad absoluta o relativa respecto a una resolución, también tengo que fundamentarlo adecuadamente, porque si no, deviene en un recurso impugnatorio más. Y la nulidad no es un recurso impugnatorio para cuestionar algo que puedas cuestionar vía reposición o vía apelación, porque entonces pierde este nivel de última ratio que le ha asistido y que también la Corte Suprema se ha pronunciado en excesivas oportunidades al respecto. Entonces también es importante. Cualquier incidencia, o sea, ¿se pueden presentar incidentes? Sí. Ah, entonces sí me puedo plantear incidente para que el juez lo resuelva en el acto, por supuesto, porque la misma norma faculta que todo incidente se resuelve en el acto vía oral, las resoluciones son orales y se pueden plantear este tipo de incidentes. También se pueden atender los incidentes de prueba prohibida si es que a nivel de etapa intermedia no lo evidencié, no presenté, en su momento, en su oportunidad no cuestioné, se emitió el auto de enjuiciamiento y después yo me doy cuenta, entonces puedo plantearlo. Aún estamos en ese momento y aquí esto me parece que también se dio en el caso Petroaudios, ¿no? Distinguir la pretensión penal de la pretensión civil también. Recuerden que incluso se puede llegar a juicio oral únicamente por el tema, el extremo de la reparación civil, por ejemplo, cuando hay una sentencia conformada parcial, también la veremos más adelante. Se puede utilizar prueba demostrativa, ¿no? No pasa, en la etapa intermedia yo no le puedo decir al juez de investigación preparatoria, quiero mostrar mi video, no, o sea, no funciona así, las imágenes y demás, todo se actúa en juicio oral. Y aquí se puede plantear la prueba demostrativa. Y excepcionalmente, muy excepcional, el juez puede plantear, hacer preguntas aclaratorias. Siempre lo digo, muy excepcional porque hay situaciones en las que hay jueces, yo respeto mucho a mis colegas, pero yo sé que hay jueces que tienden a preguntar mucho. Y a veces en el íter de preguntar mucho, ¿qué peco? Peco de que me puedan entender como imparcial, ¿no? De que estoy preguntándole mucho a este testigo. Bueno, puede ser una pregunta, pero mientras menos pregunte el juez, quiere decir que está haciendo, entendiendo esta entidad de imparcialidad y sobre todo que las partes están haciendo bien su trabajo. Porque si yo como juez me veo en la necesidad de preguntar, es porque el fiscal no hizo todas las preguntas necesarias o porque la defensa no lo hizo.
¿Cuánto se da esta excepcionalidad? Y lo vamos a ver más adelante en el interrogatorio. Cuando yo veo que las partes por estrategia no lo hacen, entonces, bueno, lo que busca el juez de juzgamiento, ¿qué es? La búsqueda de la verdad, ¿correcto? Entonces, es excepcional. Bien, y aquí voy a retroceder a qué no se puede hacer un juicio y les dejo abierto el debate porque se presentó a nivel del caso, uno de los últimos casos de juicio oral emblemáticos, caso Susana Villar. Ustedes saben que el juicio por principio es público, así que se transmite en Justicia TV, seguramente lo vieron. Debe haberse suscitado este debate hace mes y medio, 2 meses. Está grabado en Justicia TV, en el canal que claro, la defensa planteó excepción en juicio oral y les dijeron improcedente. No se puede, tú no puedes plantear. Por eso lo estoy poniendo. Lo que parece ser tan obvio, resulta que se sometió a debate y ustedes me dirán, pero profesor, usted nos dice que no se puede, pero la defensa lo planteó, entonces quiere decir que le declaró improcedente y ahí quedó. ¿Cuál es lo interesante? No, lo interesante es que cuando les dicen que pienso plantear o planteó la defensa excepción de prescripción, le dijeron, doctora, las excepciones son improcedentes y dijo, planteo la incidencia respecto a la excepción de prescripción. Claro, y yo les dije que incidencias sí se pueden interponer y nulidades también. Entonces me dicen, pero esto no es una sacada de vuelta a la norma, ¿no? No se pueden las excepciones, pero sí se pueden las incidencias. Entonces, ¿qué pasa? El jurado dice, el colegiado dice, interesante, pero si el contenido y el fondo sigue siendo una excepción, no es competente que lo resolvamos nosotros. En todo caso, exponga y el colegiado evaluará si es que de fondo es una excepción, pues resolverá mediante resolución. Parecía que ya estaba claro, decía que el tema ya estaba resuelto. Pero ¿qué pasa? Que no la fiscalía, ojo, que sabemos muy bien quién era el fiscal para ese entonces, sino la Procuraduría plantea algo muy interesante y dice, yo planteo una incidencia, colegiado. ¿Cuál? La incidencia de la incidencia. Yo planteo una incidencia respecto a que no se le permita siquiera entrar a debate y oralizar porque tiene como contenido la prescripción, que es una excepción que ya ha sido debatida a nivel de etapa intermedia y el juez ha establecido que esto tiene que ser llevado a juicio oral, es decir, infundada la excepción. Entonces, ¿qué decía la defensa? Es que el juez de etapa intermedia nunca dijo infundada la excepción. Lo que dijo es improcedente para su debate en este extremo porque el carácter de fondo es que tiene que ser debatido a nivel de juicio. Entonces, claro, se suscitó un debate de algo tan pequeño y que aparentemente estaba muy claro, y eso es lo que pasa cuando los casos son complejos y que cuando hay ciertos matices que no están del todo determinados. Bueno, ¿qué se resolvió al final? Se le declaró, después de mucho debate, infundada la incidencia de la Procuraduría, se le permitió escuchar a la defensa, se asumió el debate, o sea, se planteó una resolución por la incidencia de la incidencia, se suma el debate y luego se planteó o se emitió otra resolución que declaró improcedente la incidencia, porque en el fondo sí tenía como carácter cuestionar una excepción de prescripción. Parece un enredo, pero esto sucedió. Y esto tomó varias sesiones, por supuesto que sí, porque ustedes saben que no es solo un acusado y al plantearlo una de las acusadas, todas las defensas se unieron para hacerlo. Entonces, interesante el tema porque de una situación tan sencilla que yo les he expuesto, vemos cómo sí se pueden generar ciertos matices. Bueno, entonces tenemos el índice del procedimiento, ¿no? El procedimiento tiene la instalación, que parece poco, pero no lo es. Yo encantadísima de contarles todo lo que hay detrás de una instalación para el juicio oral desde el punto de vista del Poder Judicial, que es donde nos toca estar, y como lo hemos vivido ya antes de ser juez, ahora siéndolo, ¿no? Instalar una audiencia y creo que si habría por aquí algún especialista de causa me entendería o un especialista de audiencia que cuando el juez de juicio oral dice damos por instalado el juicio, sienten un peso de encima de decir, lo logramos. Muchas veces el caso puede ser no tan grande, puede ser de un imputado, uno o dos delitos, entonces es menos complejo. Pero cuando son varios acusados, cuando es un caso emblemático, como lo que pasó, por ejemplo, en caso Cocteles, caso Villarán, qué casos más hemos tenido, grandes casos, caso Yantumala, ¿no? Caso Centralita, esos casos gigantes que hemos visto tan complejos, tan numerosos. Claro, allí, ¿qué se genera? Se genera
una dificultad administrativa. Entonces, la instalación es importante porque aparentemente es fácil decir se instala el juicio, pero no, no lo es, porque se tiene que estar bien emplazados todos, no tiene que haber temas de incidencias, y si ustedes estuvieron siguiendo muy de cerca Cócteles, que fue uno de los juicios que ha tenido más, ¿qué decimos?, resoluciones o incidencias sometidas a debate, problemáticas en el propio juicio oral. Entonces vemos que se plantearon incidencias, que se plantearon nulidades, que se plantearon muchas circunstancias previos a la instalación. Entonces, sí es una situación, incluso en el juicio de Martín Vizcarra, si ustedes vieron, se planteó la nulidad, la incidencia de la reposición, ¿no? Claro, es complicado. Entonces, no es tan sencillo, pero hay que saberlo manejar. Instalación, una vez que se instala con la presencia de todos los sujetos obligados, y aquí es diferente, ¿no? En la etapa intermedia puede no estar presente el imputado, puede estar no habido, pero su defensa técnica está presente y se le ha notificado debidamente en su domicilio real, o si no tenemos una dirección precisa, pasa mucho hoy en día con los extranjeros, ciudadanos extranjeros que viven alquilados o que te brindan direcciones imprecisas, y a la hora de notificarlos, la cédula de notificación sale de vuelta, no se dio con la ubicación, dirección incompleta. Bueno, tienes la posibilidad de notificar edicto electrónico y garantiza su derecho de defensa con un defensor público. ¿Es factible? Sí, porque el debate es jurídico, pero a nivel de juicio oral no. Entonces, a nivel de juicio oral sí es una obligatoriedad que esté presente el imputado bajo procedimiento de que de declararlo reo contumaz y suspender el juicio oral. Esto es válido. Acá también hay criterios para comentar respecto a algunos colegas que ustedes saben, en el Poder Judicial importa mucho la producción. Entonces, un caso sentenciado o resuelto es producción para un juez, y esto también es sistema de medición y de revisión cada mensual, ni siquiera cada cierto tiempo, sino mensual, para verificar en el caso de supernumerarios la renovación. Entonces, hay jueces que tienen el criterio de decir, si se declaró reo contumaz y luego el juicio se suspendió, bueno, yo puedo volver a notificarlo, ¿no? De repente ahora sí viene. Eh, Cuidado, ¿no? Porque la norma creo que es clara. Entonces, mientras sea reo contumaz y no haya captura, no siga su procedimiento, no tendrías por qué volver a convocar o citar a juicio oral. Pero hay algunos colegas que he visto que lo hacen, ¿no? Entonces, igual, como les digo, hay ciertos criterios y a veces queremos forzar un tema de la productividad que no es lo ideal. Bueno, luego tenemos la conformidad, ¿no? Una vez hecho el alegato de apertura, expresada la posición del Ministerio Público, el Ministerio Público, la parte, puede asumir su responsabilidad penal y decir, me someto a la sentencia de conformidad, una conclusión anticipada con los beneficios de ley. Aquí también podemos encontrar varios problemas respecto a varios imputados. ¿Qué pasa si algunos que fueron declarados reos contumados son capturados a la mitad del juicio? Lo vamos a ver más adelante. La prueba nueva, ¿no? Yo sé que muchos se refieren al 373 como el reexamen. No, no, el reexamen es otra cosa. El reexamen es cuando el juez de investigación preparatoria te admitió y tú dices, está mal admitido. Eso es el reexamen. Pero la prueba nueva es en sus dos supuestos. Tomaste conocimiento con fecha posterior al autoenjuiciamiento o lo ofreciste al juez de investigación preparatoria y te denegó. Entonces, lo postulas. Eso es nueva prueba para el nivel de juicio oral. La acusación complementaria, ¿no? Nuevos hechos que se han dilucidado a nivel del juicio, la desvinculación que estuvo muy, muy, muy sonada por el tema del juicio que también fue mediático del expresidente Pedro Castillo, en el que se verificó si es que correspondía o no correspondía. Aquí hubo un debate. Bueno, ¿se puede desvincular un juez? Sí, es legal, ¿no? Es legal. ¿Hasta qué punto puede hacerlo? Bueno, lo tiene que anunciar y si lo hace dentro del marco de ley es válido, ¿no? Y finalmente la prueba excepcional, que algunos le llaman prueba complementaria, otros le llaman prueba de oficio. También hay situaciones opuestas o encontradas de decir que no debería existir porque vicia la imparcialidad del juez. Hay otros que señalan que sí, por la búsqueda de la verdad. Bueno, finalmente el debate termina siendo un trato deontológico, probatorio. Lo cierto es que hoy se da y que hay casos en los que yo en su momento, hace algunos años, cuando me desempeñaba como fiscal, yo era de la idea que la prueba complementaria de oficio no debería de existir, ¿no? O sea, era mi postura y decía, pero ¿por qué? Si yo ofrezco mis medios de prueba, yo soy la fiscal, entonces yo lo estoy planteando, es mi teoría del caso y yo sé que tengo que ganar el caso con lo que estoy ofreciendo. ¿Qué necesidad de que el juez diga, quiero llevar a cabo esta prueba? Bueno, pues era mi postura y ahora veo que a veces el Ministerio Público no realiza acusaciones muy idóneas, requerimientos acusatorios muy bien
que digo, no se sostienen, ¿no? Pero el acuerdo plenario 7/2023, ¿qué nos dice? Tesis de la preponderancia prevaleciente, la balanza, ¿no? Indicio contra indicio, y si no, juez, tú no puedes sobreseer de oficio, esto va a juicio oral. Aquí escribí un artículo hace algunos meses en referencia a esto, ¿no? Al sobreseimiento de oficio. De verdad, si el juez no puede entonces hacer un análisis, porque es un análisis muy limitado y no puedes hacer valoración probatoria, ¿qué te queda? ¿Qué problema te queda? Que muchas veces esta acusación que resulta deficiente pase a juicio oral y en juicio oral pues no se sostenga. Entonces, ¿qué? Muchos me dirán, bueno, genera absolución. Y yo diría, sí, pero a veces hay la prueba excepcional y, y puede ocasionar o puede generar una condena. Entonces, es una pérdida de parcialidad, es una subsanación o una ayuda a una acusación deficiente. Bueno, ahí yo lo dejo para encender el debate, ¿no? Continuamos. Entonces tenemos ahora sí, ya con más detalles, este desarrollo del juicio oral que les venía comentando. Yo les comentaba la instalación, porque la instalación es compleja cuando hay pluralidad de partes, pero hay que tomar en cuenta que por eso el Poder Judicial se toma cierto tiempo previo. ¿Esto es para qué? Para notificar adecuadamente y para que regresen los cargos de notificación. Porque no solo es el hecho de que yo emita mi cédula y si la parte vive en Piura, en el caserío sin número, bueno, yo emito mi cédula y luego cito a juicio oral la semana que viene, ¿no? Porque entonces esa notificación nunca se llevará a cabo. Y peor aún, yo ni siquiera voy a ver el cargo que me diga no se dio con el domicilio o que me digan sí se dio, pero no estuvo la parte y se le citó bajo puerta, ¿no? Entonces, hay todo un proceso de notificación que tiene que respetarse para la instalación de un juicio oral. En esa línea, tenemos que una vez instalado, y aquí nos quedamos, una vez instalado el juicio oral, que nos dice el artículo 371.2, es decir, que esté presente el imputado, que no se le declare reo contumaz. Bueno, aquí cuento otra situación que pude verificar en el caso Acuriotito, me parece que fue de otro juicio oral, hablando de casos emblemáticos, ¿no? ¿Qué pasó? Era uno de los acusados que estaba con orden de captura y se estaba tramitando una extradición activa, porque el Perú es quien solicitaba la extradición a Estados Unidos y se estaba tramitando vía cooperación judicial internacional, había todo un proceso que estaba siendo muy dificultoso y con bastantes gastos para el Estado peruano, y el imputado se enlaza a nivel de juicio oral, ¿no? Entonces, hoy en día es virtual, porque si fuera presencial, pues lo pueden capturar, ¿no? Pero se enlaza virtual y la fiscal del caso solicita a los jueces del colegiado que se le declare reo contumaz, ¿no? Que se le declare reo contumaz porque se está presentando en un juicio teniendo orden de captura y que esto no corresponde, porque está con orden de captura y tiene una medida vigente, prisión preventiva. ¿Qué hicieron los jueces del colegiado? ¿Qué corresponde? Pregunto yo. Bueno, dijeron, son dos etapas distintas y tiene derecho a estar en el juicio oral. Que si bien es cierto, la virtualidad le permite estar presente, ello no implica que se deje sin efecto su medida cautelar, pero está presente. Por eso no se le puede declarar reo contumaz, porque está presente. Claro, ya plantea un recurso de reposición contra la resolución que se emite y, contrario a ello, expone un argumento que a mí me parecía un poco interesante y válido, ¿no? Porque decía, no es cualquier caso de aquel imputado que tiene mandato de prisión preventiva y se enlaza a su juicio oral en el cual nosotros no haríamos mayor incidencia. Sin embargo, es un imputado que está con orden de captura y que nos hemos sometido a un proceso de extradición que le está costando mucho dinero al Estado y que aún así se enlaza y que el propio Estado, pese a que le está costando todo este dinero, le dice, bueno, te permito estar en tu juicio oral. Creo que estamos siendo muy permisivos, decía, ¿no? Y como Estado tenemos que tener una sola postura. Y se cuestionaba ese punto. Entonces, claro, es interesante porque no le falta razón al Ministerio Público, pero los jueces establecieron que el criterio era ese. Ojo, la persona está en una etapa distinta, no está generando una vulneración a su medida. Si se somete no al proceso de extradición simplificada, es su problema, su decisión, porque finalmente hay un derecho a la no autoincriminación y él puede no ponerse derecho, pero sí puede estar presente en su juicio oral y la norma lo faculta, entonces no le prohíbe, entonces en ergo lo faculta. Por ello le permitieron estar en su juicio oral de manera virtual.
Esta es, por ejemplo, una circunstancia que ha cambiado en el tiempo de acuerdo a la virtualidad y que no hay una norma que lo haya variado. Yo creo que la interpretación o el análisis que hizo el colegiado es el adecuado, porque imagínense, si no, cuántos juicios orales se verían frustrados por tener que declarar reo contumaz a quien se ha hecho presente aún cuando esto sea virtual, ¿no? Y si en todo caso consideramos que es un ejercicio abusivo de la parte porque no está regulado, bueno, pues entonces tendría que haber un cambio, pero mientras no hay una norma explícita que lo prohíba, el imputado o el acusado puede estar presente en su juicio oral. Entonces, vemos que una vez instalado el juicio, una vez identificados todos, válidamente acreditados, y una vez cuando el juez dice por instalado el juicio oral, que es la parte más, como les dije, más tranquilizadora para todo el personal jurisdiccional que está detrás de la instalación, que no es lo mismo un juicio virtual que un juicio físico, ¿no? En el juicio virtual que hay que ver que esté la sala correcta, que no haya problemas de conexión, verificar también, ustedes vieron que habían algunas audiencias del Poder Judicial que entran personas que no eran sujetos procesales y hacían garabatos, ¿no? Me dirán, sí, pero el juicio oral es público, ¿cómo controlas ello? Sí, para ello está el especialista de audiencia que tiene que estar verificando sistemas informáticos, ¿no? Encriptados y demás. Es complejo, es sumamente complejo, pero en presencial también tiene lo suyo, ¿no? Que te falló el micro, que no tienes la cantidad de sillas, que si es verano el aire acondicionado, que si viene alguien que tiene alguna enfermedad o es claustrofóbico o una embarazada. Son situaciones que las hemos visto y las hemos visto quienes hemos litigado también en juicios presenciales. Entonces, sí hay toda una logística detrás que camina, pero ya una vez instalado el juicio, la situación mejora porque sobre el camino se van resolviendo estos inconvenientes. Una vez instalado, ¿qué pasa? Se establece los alegatos de apertura. Y esto es muy importante porque eh, es la primera oportunidad en la que las personas, los sujetos procesales, fiscal, defensa, tienen la oportunidad de contarle al colegiado el caso desde su perspectiva. Y esto es importante decirlo porque lo he escuchado cientos de veces cuando era estudiante en la universidad, cuando era fiscal, cuando hacíamos nuestros cursos de litigación, cuando el nuevo Código Procesal Penal recién se instauraba y decían, sí, que hay que contar y que hay que ser dramáticos y hay que ponerle un nombre al caso, ¿no? Y a veces uno dice, no es tanto así, ¿no? O sea, no estamos en Estados Unidos. Sí, no es tanto así, pero hay algo cierto. Y lo cierto es que tenemos que ser muy conscientes de que en realidad, y se los digo en realidad, los jueces de juicio no conocen el caso. A diferencia del juez de etapa intermedia, al que le planteaste la excepción, la incidencia, la nulidad, las medidas cautelares reales, la tutela de derechos, la excepción de prescripción, improcedencia de acción, el sobreseguimiento y todo lo que pudiste en la etapa de control de acusación, y él conoce tu caso y él ya asumió una postura. A diferencia de eso, el juez de juzgamiento no recibe ningún cuaderno. Cuando tú estás en etapa intermedia tienes el cuaderno cero, que es la formalización y todo lo que el fiscal comunica con sus disposiciones al juez. Si la defensa plantea una tutela, se crea otro cuaderno. Se crea otro cuaderno respecto a la excepción, se crea otro cuaderno respecto a la acusación. Y entonces se van creando incidentes. Todos estos incidentes se quedan ahí, en el sistema se quedan en el juez de etapa intermedia. Solo se corre traslado del incidente en el que se planteó la acusación respecto del auto de enjuiciamiento. Es decir, que solo llega a manos del juez de juicio oral el auto de enjuiciamiento. Por ello es muy importante que el juez de etapa intermedia emita un excelente, ordenado y adecuado auto de enjuiciamiento, de conformidad como lo exige la norma, ¿no? Con el contenido del 349 respecto al requerimiento acusatorio y del 353 que establece el contenido del auto de enjuiciamiento. Entonces, es importante que este auto de enjuiciamiento, porque es la guía que tiene el juez de juicio para emitir su auto de citación a juicio. Cuando yo les decía, ¿cuándo inicia la etapa de juzgamiento? Entonces, la etapa intermedia culmina con la emisión de este auto de enjuiciamiento y ahí inicia la etapa de juicio oral, ¿no? Yo tenía algunos alumnos que me decían, profesora, yo voy a empezar a litigar y, no sé, en mi estudio me han pedido que presente un escrito porque el auto de enjuiciamiento está mal y ya yo estoy cuestionándolo. ¿Y a quién se lo presento, no? Por ejemplo, la gran duda. Se emitió un error en el auto de enjuiciamiento. ¿A quién le digo? ¿Al juez de investigación preparatoria o al juez de juicio oral?
Yo creo que ahora todos sabemos que si entramos al SINOE nos dice dónde está el incidente y con qué juez, y ahí lo voy a poder ingresar. Pero para el momento de hacer mi escrito, ¿a quién me dirijo, no? Bueno, si es que es una precisión, yo puedo presentárselo al juez de JIP. Pero si es que es una incidencia, una nulidad, algo distinto que estoy cuestionando, excepto la impugnación que también va al juez de JIP, claro, tengo que presentárselo al juez de juicio, porque ya cerré la etapa intermedia. Con la emisión del auto de enjuiciamiento yo cierro la etapa intermedia. Es algo que muchos desconocen y cometen el gran error, ¿no? Y le plantean la nulidad al juez de etapa intermedia y entonces se genera ahí una incidencia inadecuada. Ya todo va al juez de juicio oral, porque ya desde ahí el juez de juzgamiento asume competencia. Y ya en ese entonces el juez de juzgamiento, para hacer su auto de citación a juicio oral, tiene que verificar adecuadamente el auto de enjuiciamiento, es su guía, qué tipo penal, qué acusados, qué imputados, se proyectará cuántos meses yo necesito para las notificaciones, emplazamientos adecuados y posteriormente armar, pues bien y adecuadamente mi cuaderno de debates. Entonces, en esa línea ya cuando yo tengo todo, yo cito, instalo alegatos de apertura y conozco el caso. Yo no lo he leído. O sea, el auto de citación a juicio oral, porque recordarán que el auto de enjuiciamiento no lleva los hechos, lleva la imputación concreta. Es algo muy puntual. Se le atribuye modo, tiempo y lugar. Yo no conozco qué ha pasado, cuál es la situación de la defensa, cuál es la postura. El juez de juicio conoce con los alegatos de apertura recién el contenido del caso. Y ahí es donde el fiscal tiene que ser muy inteligente para contar el caso desde su perspectiva y de igual manera la defensa. Se le da la oportunidad este código procesal penal, que ya no es nuevo, pero a veces uno insiste con ese término, permite hacerlo. Con el Código de Procedimientos, quienes han litigado en procedimientos penales saben que el juez solo escuchaba al fiscal en el alegato de apertura. El abogado defensor no tenía un alegato de apertura como tal. Ahora sí, ahora igualdad de armas, principio de oralidad. Entonces, el abogado defensor puede también preparar su alegato de apertura. Y acá hay una diferencia, ¿no? Y esto siempre lo dicen, bueno, he escuchado muy poco que lo enseñan en técnicas de litigación oral, porque siempre dicen, no, no, el alegato de apertura tiene que estar siempre con los hechos, el tipo penal, las pruebas, tienes estas partes fácticas, probatorias, siempre a promesa, futuro. Sí, correcto, es a promesa, es a futuro, es lo que tú vas a acreditar, cómo lo vas a acreditar, es tu propuesta de teoría del caso, pero todas estas exigencias, ¿para quién son? Son para el Ministerio Público. Y entonces, respecto a la defensa, ¿cómo puede ser mi alegato? Pues que mi alegato puede ser muy, muy escueto. Yo he visto en algún juicio oral que alguna defensa dijo, señores de miembros del colegiado, nosotros como defensa esperamos que al terminar el juicio van a verificar que el Ministerio Público no va a poder probar nada. Y se acabó, y fue su alegato de apertura, y además tuvo razón y ganó, porque fue una sentencia absolutoria. Es que pasa. Y esto es cuestionar, haría un mal alegato, no, es su estrategia. Entonces, claro, el alegato de apertura de la defensa técnica es menos exigido en la forma y el modo que del Ministerio Público, al cual sí se le puede, ¿no?, cuestionar cuando no estructura bien su alegato, porque es quien finalmente tiene el deber de la carga de la prueba y está planteando este caso para juicio oral. La defensa puede hacer alegatos muy escuetos, muy puntuales, puede ser una defensa activa, puede ser una defensa pasiva, pero lo que sí se pide es que sea coherente. Si yo tengo una actuación pasiva en mi alegato de apertura, quiere decir que no estoy ofreciendo testigos, porque me refiero activamente a cuestionar. Mi pretensión será el cuestionar. Pero si yo después, a lo largo del juicio, pretendo que se realice prueba complementaria, edición, entonces digo, pero entonces debiste plantearlo, debiste ofrecerlo ante el alegato de apertura, ¿no? Se ofrecerá y se acreditará con tal y tal ello. Entonces, lo que sí se pide es coherencia, ¿no? Lo único que se pide en la defensa es la coherencia, siempre la coherencia, la congruencia de las ideas. Pero es un punto importante porque aquí en los alegatos de apertura se ve quién maneja el caso, quién conoce su caso y quién maneja también el derecho procesal y dogmático del caso en cuestión. Yo recuerdo que vi muchos alegatos de apertura. A lo largo de estos años uno estudia, mira juicios, mira audiencias, tiene sus propios audiencias, pero sí creo que ha habido muy buenos alegatos, por ejemplo, en los últimos casos emblemáticos, ¿no? Se ve que las defensas se preparan, se ve que estudian su caso. El Ministerio Público la tiene más completa porque, claro, tiene que hacer de cuántos acusados, mientras que la defensa solo de uno, de dos. Pero
Sí hay quienes, por ejemplo, a mí me gustó mucho en un caso de lavado de activos, alguna abogada que se planteó, atacó los aspectos de la sentencia plenaria casatoria, ¿no? Entonces, no se acreditará el desbalance patrimonial, el incremento inusual, la actividad no comercial, se acreditará, los aspectos que atacaba como prueba indiciaria de la sentencia plenaria casatoria. Entonces, claro, conoce el tema del lavado desde el punto de vista dogmático, conoce su caso porque señalaba los medios de prueba y decía la pericia contable, no acreditará, siempre a futuro, conocía su caso. Eso es importante, demostrar la solvencia, porque quieras o no, como decimos a nivel coloquial, la carta de presentación o la primera impresión sí cuenta. Entonces, el alegato de apertura, y por eso me estoy tomando mi tiempo en este extremo, es importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente. Es nuestra primera oportunidad y la primera oportunidad va a marcar el derrotero de mi estrategia a nivel de la actuación probatoria. Entonces, dicho esto, luego pues la lectura de derechos, ¿no? Que es importante al imputado hacerle saber que le asisten sus derechos de presunción de inocencia, derecho a guardar silencio, a ser escuchado cuando considere, a que conozca y entienda los cargos que se le atribuyen, a una defensa eficaz. Ustedes recordarán en el caso Centralita, la juez del caso le dijo a un fiscal, lo sacó por defensa ineficaz. Ahora hay otro juicio en el que hay un abogado ahí de redes sociales que vi que más bien fue el nuevo abogado y planteó que se declare nulo todo el juicio por defensa ineficaz del anterior abogado, ¿no? Entonces ya no vino solo de parte del juez el control, sino de la propia nueva defensa que cuestionaba la actuación de su colega. Eso lo vamos a ver mucho porque creo que cada vez quien no se prepara, quien no estudia estas técnicas de litigación, pues puede quedarse atrás, ¿no? El derecho es muy dinámico y el derecho penal con mayor razón. Entonces, para eso estamos acá. Obviamente el día de hoy no vamos a poder realizar todas las muchas técnicas de litigación, interrogación contra interrogatorio que hay. Yo voy a darles algunos tips y situaciones problemáticas estando a la etapa de juzgamiento, pero siempre de este marco en orden procedimental. Entonces, aquí en la lectura de derechos se le hace saber sus derechos a la parte y es aquí donde se le pregunta, ¿no? En Estados Unidos sería guilty or not guilty, culpable o no culpable, ¿no? Se considera responsable de los cargos que se le atribuyen y el imputado puede aceptarlo o no aceptarlo. Si lo acepta, tenemos la sentencia de conformidad y se acabó el juicio. ¿Para quién? ¿Para quién le conviene? ¿A quién le conviene que acabe? A todos nos conviene una salida de solución alternativa. Al imputado porque le reduzca un sexto, perdón, un séptimo de la pena. El sexto es en la terminación anticipada, un séptimo. Y es más, muchas veces el fiscal se sitúa, si es, digamos, sistema de tercios, puede que se sitúe en el primer tercio, pero a veces se van hasta el máximo del primer tercio, ¿no? Pero cuando llegamos a un acuerdo, dice, bueno, ya me voy hasta el extremo mínimo y de ahí te reduzco al séptimo. Antes se hacía muchos malabares que principio de humanidad, interés superior del niño y la tentativa te bajo 5 años. Yo recuerdo que por temas de robo agravado de 12 años a 20 se llegaban a 5, 4 años suspendida, recuerdo, ¿no? En aquellos años en que la pena tenía que ser 4 para la suspendida antes de la modificatoria. Entonces, claro, complicado, complicado, porque tú decías, o sea, yo ciudadana, yo parte agraviada, miro y yo estudiante de Derecho en esos años decía, ¿por qué hacen eso en Arequipa? ¿No? Yo estudié en Arequipa y decía, los han dejado libres y robaron, o sea, a la chica la encañonaron y están libres, ¿no? Y a mí me causaba sorpresa. Pero claro, hoy por hoy entiendo que hay un tema también de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, ver cuando los chicos tienen responsabilidad restringida, son jóvenes. De hecho, como fiscal, eh, yo he peleado mucho, entre comillas, decir peleado, pero sí discrepaba con mi provincial, le decía, mira, son jóvenes, yo creo que pueden tener una oportunidad, hay que hablarles, hay que hacerles seguimiento, ¿no? Pero finalmente el caso es subjetivo, ¿no? Hay quienes están a favor de estos acuerdos plenarios que hoy ya salieron, uno 2023, otro 2024. Aquí ya no hay un tema de puedes reducir todo lo que tú quieras. Ya no, ya aquí el tema de determinación de la pena está más establecido, está más parametrado, tenemos muy claras los descuentos, la disminución, los nuevos extremos mínimos, máximos. Así que para mí creo que es adecuado por un tema de seguridad jurídica que hacía mención al inicio. Lo ha dicho Pablo Saldarriaga, que además es un proyecto mismo de él que se ha tomado mucho tiempo en poder establecerlo, pero también hay que señalar que hay quienes aún están en desacuerdo y dicen que cada caso es un mundo, ¿no? Y
son humanos, los imputados son distintos, entonces el juez también puede evidenciar a quién le puede otorgar una mayor disminución. Ya esta sigue siendo ya hoy por hoy la postura minoritaria, ¿no? La mayoría nos remitimos a los acuerdos plenarios que establecen adecuadamente los descuentos y que, bueno, permiten ello. Ahora, hay muchas modificatorias, ¿no? Con esto de la vigilancia electrónica personal como pena. También incluso con el decreto legislativo 1585 en determinados delitos se permite que incluso con delitos graves, cuando los acusados sentenciados son menores de 25 años, pues hay una norma que les permite cumplir su condena, no en el establecimiento penitenciario, ¿no? Pero esto siempre ha sometido una debida motivación, fundamentación de la resolución. Se puede. Entonces, ¿a quién le conviene? Le conviene al imputado porque el fiscal va a hacer un esfuerzo por terminar el caso, por no llevar a cabo el juicio oral al juez de juicio porque tiene una sentencia, es un hito en su producción y ya no tiene que trabajar tantas sesiones y puede avanzar otros casos para poder avanzar con la carga procesal y finalmente es una persona que está siendo sentenciada, ¿no? Que está reconociendo los cargos y que dice, mira, ya, acepto, pero disminúyeme. Entonces, aquí también yo creo que sí es importante ver que la celeridad y la economía procesal a todos les facilita. Sin embargo, esto se puede dar de ciertas situaciones, como les decía, en los aspectos problemáticos, ¿no? ¿Qué pasa si son varios acusados? Yo lo he visto y por ahí hay reos, reo contumaz, que son capturados a la mitad del juicio o un poco más y ven que algunos sí aceptaron la conformidad, otros no, y ya han visto, ¿no? Cuánto ha avanzado la prueba del fiscal y dicen, ya, ahora sí me quiero, yo recién estoy incorporándome y ahora yo me quiero someter al tema de la conformidad. Se puede, se podría aceptar porque respecto de él recién se está instalando el juicio, ¿no? Pero respecto de los demás no. Entonces aquí también hay dos posturas, ¿no? Hay jueces que dicen, acéptalo, ¿no? Porque él recién está tomando conocimiento, pero tú dices, sí, formalmente recién, pero él no es que no haya estado en contacto, sabe muy bien cuál es la prueba que ya se ha actuado y además el cuaderno de debate lo ha podido venir a leer su abogado, o sea, sabe muy bien que el caso ya casi, casi, o sea, lo va a ganar el Ministerio Público y por eso se quiere someter. Merece la pena que haya estado en la clandestinidad y ahora que se incorpora al proceso porque es traído por la autoridad policial, porque además se libró orden de captura en su contra, se le puede aceptar la conformidad y a quien estuvo desde el inicio y no lo hizo, no. O sea, ¿no habría acaso una desigualdad? Bueno, acá hay dos posturas, hay quien dice sí, sí se puede formalmente y hay quien dice no por un tema de igualdad y en todo caso tiene que continuar y ya se valorará su comportamiento a nivel, ¿no? Si es que él dice sí, me someto, asumo, bueno, que se siga actuando la prueba y al final en la sentencia se le puede hacer una reducción discrecional. Pero esta última tesis, que a mí me parecía la más adecuada, ¿no? Una reducción discrecional de acuerdo a su comportamiento procesal, posterior, porque ya no se le puede permitir la conformidad, ahora ya está más limitada. ¿Por qué? Porque los acuerdos plenarios nos establecen cuáles son las reducciones y en qué casos. Entonces, el juez ya no puede hacer lo que quiere con la determinación de la pena. Tiene su lado bueno y su lado malo. Por ejemplo, ahora lo vamos verificando, ¿no? Sus pros y sus contras, como diríamos. Bien. Luego tenemos la prueba nueva. Bueno, antes de la prueba nueva, ¿no? Les decía, porque además ya es entrar en otra línea y les he colocado la conclusión anticipada del juicio, otra incidencia que me parece importante de esta sentencia de conformidad, que además tiene esta reducción, puede ser parcial, a diferencia de la terminación anticipada, ¿no? Hace poco tuve una audiencia en la que el abogado me decía, bueno, el fiscal, ¿no? Me decía, hemos llegado a un acuerdo respecto a la pena, pero no respecto a la reparación civil, pero como juez de JIP, ojo, tú no puedes, o sea, es todo o nada en la terminación anticipada. En la sentencia conformada sí se puede llevar a cabo parcial y tener un debate únicamente por la reparación civil. Y esto está permitido, la norma lo faculta, es más complejo en el sentido de el juez, ¿no? Hay jueces que no quieren hacerlo, dicen, no, es todo, pero y tratan de convencer a las partes. Bueno, ahí hay que ver también hasta qué punto puede ser un juez una postura mediadora, porque
también hay colegas que decían, mire que el fiscal lo va a sentenciar y le va a pedir pena efectiva, ¿no? Y tratar de amedrentar, eso tampoco es correcto, porque la conclusión anticipada tiene que ser de manera voluntaria y la parte tiene que mostrar un arrepentimiento de manera fluida y voluntaria. Esto también, temas, como les digo, prácticos y que se presentan a veces en el día a día. Una vez realizada esto, imaginemos que no existe la conclusión anticipada porque la persona no acepta los cargos, está en su derecho, se le presume inocente, se tiene que realizar la actuación probatoria y empezamos con la prueba nueva. La prueba nueva que les hemos dicho bien claro no es lo mismo que, o no es decir el reexamen, ¿no? Yo también cometía muchas veces este error en el término de decir reexamen. No, no es reexamen, es prueba nueva, en este sentido lato, prueba nueva para el juez de juicio. Acá hay un aspecto que me parece importante recalcar. Son estos dos supuestos únicamente. El primero, que tomé conocimiento con posterioridad a la emisión del auto de enjuiciamiento, y el segundo, que lo ofrecí, pero no me lo admitieron. En el primero no hay mucho que pensarlo, ¿no? Pero profesora, ¿y qué tal si yo tomé conocimiento previo a la emisión del auto de enjuiciamiento y, pero no lo ofrecí? Entonces, no lo ofrecí porque ya había pasado mis 10 días que me corre traslado del 350 y yo no ofrecí porque después de esos 10 días yo tomé conocimiento en este ítem que todavía no me citaban audiencia y cuando me cita audiencia el Poder Judicial, yo ya no lo había ofrecido, ya había caducado mi plazo y como nunca lo ofrecí y ahora que lo quiero ofrecer, el juez de juicio me dice, bueno, no es prueba nueva porque tú no lo has ofrecido para el auto, no has tomado conocimiento después del auto de enjuiciamiento, tomaste conocimiento antes. ¿Qué puedo hacer ahí? Tengo una salida. La salida la tenías en la etapa intermedia. La salida la tenías, pero ¿cómo? Si lo he tomado conocimiento, ya mi etapa había precluido. Bueno, acuerdo plenario 3/2023, fundamento 15, primer y segundo párrafo. ¿Qué nos dice? El ofrecimiento de los medios probatorios tardíos. Entonces, tú puedes ofrecerlo aún después de tus 10 días, siempre y cuando aún no se haya emitido el auto de enjuiciamiento y del ofrecimiento no se trate no se vea una actitud maliciosa por parte de la defensa técnica en el sentido de que lo está haciendo para cuestionar, lo está haciendo para retrasar, retrotraer el proceso, perjudicarlo, que muchas veces se da. Entonces, si el juez evidencia que no hay una maliciosidad, que es una espontaneidad en uso de su derecho a defensa, derecho a probar, puede admitirlo y valorarlo en la etapa, en la audiencia, en la fase de control de acusación, fase probatoria, y emitir la admisión en el auto de enjuiciamiento. Ya, no lo hiciste. Bueno, puedes intentarlo a nivel de juicio oral. Acá también hay jueces que dicen no por extemporaneidad y hay otros que te dicen, bueno, vamos a valorarlo, ¿no? Vamos a someterlo a debate. Como les digo acá, pues no todo está dicho, ¿no? Y el segundo supuesto, este es el que no me lo hayan admitido, ya sea por pertinencia, utilidad, contusencia o aporte probatorio, que establece el 352 numeral 5. ¿Qué me dice acá la norma? Que no me lo hayan admitido y que tenga una especial motivación, ¿no? Yo con especial motivación, dice el 3732. Entonces, ¿cuál es mi especial motivación? ¿Cómo yo como defensa o como fiscal sé a qué entiendo como especial fundamentación, motivación para ofrecer esta prueba nueva al juez de juicio? Bueno, aquí el tema no es tan complejo. El tema está pensado a ver, en el auto de enjuiciamiento, tanto en la resolución que admite los medios probatorios, como la que deniega, porque en esta se coloca el fundamento. Entonces el juez dirá, no lo admito por sobreabundante, por impertinente, y el juez de juicio tendrá que verificar cuál ha sido el argumento del juez de investigación preparatoria, que además lo colocamos muy escueto, les diré en las resoluciones, y el abogado, la parte, el Ministerio Público puede fundamentar y señalar, no es impertinente, y señalar argumentos nuevos que convenzan al juez de juicio. Si me dicen, pero ¿por qué? ¿Acaso él sabe? Yo puedo decirle el mismo argumento, ¿no? Total, él no sabe, pero la contraparte sí. Y si tú te arriesgas a decir los mismos argumentos, pues vas a tener a alguien que te restriegue delante tuyo. Señor juez, está diciendo lo mismo, usted puede revisarlo y además el juez de investigación preparatoria, ante este argumento repetitivo, le señaló esta respuesta.
Entonces, para evitar ello, sí tengo yo que presentar una especial argumentación, una especial motivación, algo adicional, algo que yo entienda que no pude no solo convencer al juez de investigación preparatoria, sino algo nuevo para que el juez de juicio valide mi argumento y me admita la prueba. Aquí también hay un tema de interpretación en decir, ¿y qué pasa, no? Con aquella prueba nueva que el juez de investigación preparatoria dice, no te admito y te notifica la resolución y tú dices conforme, ¿no? La típica. Yo lo he visto por ahí también como crítica en algunos espacios de las redes sociales en las que dicen, no puede porque el fiscal dijo conforme y como el fiscal dijo conforme, quiere decir que estuvo de acuerdo y si ahora quiere pelearlo ya no puede ofrecerlo. Falso. ¿Dónde dice ello? La reserva a la que se referencia el código es a nivel de la segunda instancia, no al nivel de la primera. El código no te exige que te tengas que reservar o apelar. Es más, esa resolución es inimpugnable, no puedes apelarla. No puedes establecer un recurso impugnatorio contra esa resolución. Sí puedes establecer un recurso impugnatorio contra el auto de enjuiciamiento, pero únicamente en los extremos regulados ahí, porque recuerden que los recursos impugnatorios solamente se interponen contra los que están expresamente regulados y por la forma regulada. Entonces, hablas de la imputación o situaciones que no se hayan resuelto en torno a ella. No podrías establecer una apelación del autoenjuiciamiento porque no me admitieron medios de prueba. Mal, no corresponde. Entonces, en esa línea, si yo considero que no me lo admitieron, bueno, con que yo diga conforme me reservo, no me impide volver a ofrecerlo de conformidad con el 373 a nivel de juicio oral. Esto hay que dejarlo cada vez más claro. Ahora, ¿qué hacemos en etapa intermedia para evitar esta situación, esta confusión? Bueno, siempre dejar constancia en las resoluciones, se deja salvo el derecho de las partes de recurrir conforme al artículo 373 de la norma procesal. Ahora, si el juez de juicio no me lo admite, ¿puedo hacer algo? No. ¿Qué dice el 373, numeral 3? Que la resolución no es recurrible. Es decir, si el juez ya no me lo admitió, ya no hay nada que hacer. Aquí sí es inimpugnable y fue la última oportunidad que tuviste. Una vez establecida esta prueba nueva, ya sí viene puramente la actuación probatoria. Y la actuación probatoria que le hemos dividido más o menos en esos cuatro estadios, ¿no? La prueba personal, la prueba documental, el careo, la prueba material. Bueno, vemos también que se puede establecer una acusación complementaria, la famosa desvinculación judicial en ese orden, la prueba excepcional, alegatos de clausura, autodefensa y finalmente la sentencia. Esto es todo el panorama del juicio oral como hemos ido desarrollando. Ahora nos vamos a enfocar entonces en la actuación probatoria. La actuación probatoria, que además está contenida en nuestra norma procesal, si bien es cierto, aquí hay muchas tesis, hay quienes dividen y dicen, la norma establece que es prueba personal, prueba documental, ¿no? El careo dentro de la prueba personal, pero también con sus propias regulaciones, su propia especialidad. Bueno. Lo cierto es que la norma ha reconocido y ha regulado en esta línea la prueba personal, material, el careo y la prueba documental. De alguna forma, la doctrina ha señalado que hay prueba demostrativa. ¿Por qué no la han marcado dentro de prueba documental? Porque el 185 regula la prueba documental, como son las actas, son los dispositivos, ¿no? Pero no es una prueba demostrativa como tal, porque la prueba demostrativa contiene algo adicional, por ejemplo, no sé, la ubicación, GPS, el video adicional, ¿no? Entonces, que no propiamente pueda estar relacionado al hecho controversial, pero que sí nos permita aterrizar la idea. O sea, a eso le llama la doctrina la prueba demostrativa. Bueno, entonces en prueba personal que tenemos la testimonial y la pericial, ¿no? Claro, me dirán, pero no es lo mismo. No, porque la declaración del perito siempre tiene un marco distinto de conformidad con el artículo 181. El examen al perito es un examen distinto. No es lo mismo que yo le pregunte a un testigo, sea presencial o no, y yo le realice las preguntas. Acá ya entramos a técnicas de litigación oral que, como digo, las voy a dar de manera muy genérica porque por temas de tiempo y además sería imposible. Podemos tener una clase, dos, tres clases enteras de interrogatorio a testigos y dependiendo la calidad del testigo. De hecho, esto lo enseñamos en la universidad en todo un ciclo, pero
en líneas generales, y lo sabemos porque acá la mayoría pues ya litiga y tiene experiencia, cuando se toma la declaración a un testigo, lo ideal, y esto nos lo han enseñado siempre, es preparar a nuestro testigo. Y preparar a nuestro testigo no es dictarle las respuestas, preparar a nuestro testigo es hacerle saber qué le voy a preguntar, tanto para irlo preparando emocionalmente, mentalmente en el tema del recuerdo, y sobre todo porque si yo sé cómo va a responder, puedo armar mi interrogatorio, mi contrainterrogatorio. ¿Con esto a qué me refiero? Imaginemos que es un testigo de parte de cargo que el Ministerio Público lo ofrece y tiene que preparar a su testigo. Si no lo prepara, y ha pasado, le ha pasado a muchos colegas fiscales que dicen, le hice una pregunta pensando que me iba a responder esto porque eso dijo en su declaración anterior y me tiró abajo el caso. Sí, pero tú puedes evidenciar contradicción, sí, pero al final el, el testigo puede reafirmarse en su última respuesta. O tú no sabes qué puede haber pasado en ese interín. Eso pasa mucho en los delitos de contra la mujer, ¿no? Violencia contra la mujer, delitos sexuales, donde muchas veces las personas cambian por el mismo ciclo de violencia, cambian de testimonio, se arrepienten de haber denunciado. Y entonces, claro, aquí para ello han salido los acuerdos plenarios, el 2005 sobre todo, ¿no? Sobre estas garantías de certeza para valorar una testimonial, tanto por la persistencia de la incriminación, la incredibilidad subjetiva, el aporte o la corroboración periférica, ¿no? Que es importante. Más allá de estas garantías de certeza, sí genera una incertidumbre, ¿no? Yo como juez de colegiado, con un delito tan grave que puede ser hasta de cadena perpetua en algunos casos, y veo que la testigo luego cambia y que incluso es más razonable en su última versión, sí voy a tener de alguna manera, la duda. Y también hay absolución por duda, porque recuerden que ante la duda se absuelve. Entonces, pongámonos en ese caso, siempre, y lo ideal será preparar a mi testigo. Ahora por aquí me dirán, y esto lo he visto también cuestionar en algunas defensas, sí, pero ¿qué pasa cuando el Ministerio Público, preparando a su testigo, se da cuenta que el testigo, entre comillas y en términos coloquiales, se le volteó, ¿no? El testigo se le volteó, ya no va a declarar como él quería, e incluso como no tiene una declaración previa porque no había asistido, porque solo había una acta sencilla de entrevista, pues no tiene nada, se desiste, ¿no? El Ministerio Público se desiste de su testigo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la tesis? Yo, Ministerio Público, me desisto. Alguna defensa dice, algunos abogados dicen, no se puedes desistir porque yo no lo ofrecí, porque tú lo ofreciste. Mal, mal ahí, porque corresponde que si el fiscal lo ofrece, también lo puede ofrecer la defensa. No, no siempre, muy bien, Mónica, ¿no? El famoso testigo hostil. Pero no siempre, ¿no? No siempre es que, ay, las defensas dicen, como ya lo ofreció el fiscal, defensa pasiva, ¿no? Como les decía, la congruencia. Puede ser que puedes también ofrecerlo, pero bajo tu perspectiva. Pero imaginemos que no lo ofreciste y que luego en el camino te das cuenta que el testigo de cargo más bien se vuelve un testigo a tu favor y no del Ministerio Público, pero el Ministerio Público se desiste. Y tú dices, no, pero a mí me conviene que declare. Entonces le dices, señor juez, yo me opongo a este desistimiento por comunidad de la prueba. Las pruebas ahora son del proceso y ya no son de quien los ofrece, de la parte que los ofrece. Esta es la postura de César San Martín en su libro, me parece que lo señala, y en alguna que otra conferencia lo ha mencionado. Decía, es que la prueba ahora es del proceso, ya no es del sujeto que lo ofrece, no es del fiscal, ya no es del abogado, es de quién, del proceso. Ha ingresado a una etapa procesal, ha ingresado a un proceso. En esa línea, y les pregunto yo, ¿qué correspondería? ¿Qué corresponde que haga el juez? ¿Que la dé por ofrecida, por desistida? Que diga, bueno, si el fiscal la dice, por ejemplo, yo decía, pero si el fiscal se desiste, ¿qué problema hay? Pues su problema. Entonces la defensa tiene la oportunidad de corroborar con otras, pero imagínense que es un testigo clave. ¿Qué tiene que hacer la judicatura? Hay algunos jueces que han encontrado un punto medio que a mí me parece interesante y que creo que me parece el más razonable. ¿Qué hacen? Práctico. Dice, a ver, si no hay oposición, se desiste, no hay problema, se desistió. Si hay oposición,
lo escuchamos. A ver, señor fiscal, fundamento por qué se desiste. Expone. Defensa, ¿por qué se desiste? Expone. Y dicen, correcto, consideramos que para temas, a veces entienden que el argumento de la defensa es mejor y dicen, correcto, entonces, Ministerio Público se desiste, pero lo vamos a admitir en el sentido de la defensa. Entonces dicen, preguntan, Ministerio Público, como usted se ha desistido, entonces ya no hace preguntas y entendemos que quien asume como testigo de cargo para la defensa será quien realice el interrogatorio o usted como Ministerio Público se mantiene como quien va a realizar el interrogatorio pese a su desistimiento. Hay fiscales que dicen, no, no voy a realizar preguntas, voy a realizar el contrainterrogatorio y hay quienes dicen, sí, me mantengo, voy a realizar el interrogatorio. Entonces, bueno, a mí me parece un poco peligroso, pero como ven, sobre eso no está escrito. Entonces, la práctica, la experiencia ha hecho que se lleven a cabo de diferentes maneras. Me parece a mí que lo ideal es someter a debate y escuchar, porque si yo digo, ya, Ministerio Público se desistió y sin más doy la razón, sí podría estar recortando una parte importante, una prueba importante para la defensa, ¿no? Y finalmente uno que busca la búsqueda de la verdad, porque uno cuando emite una sentencia lo que quiere es acercarse con la verdad procesal lo más posible a la verdad material. Y esto creo que puede ser factible en estas situaciones escuchando, entendiendo las razones. Entonces, por ese lado, preparar a los testigos para efectos de cualquier situación es importantísimo. Importantísimo, ¿correcto? El famoso testigo hostil, con mayor razón, yo la regla de oro es no preguntes alguna pregunta de cuya respuesta no conozcas, porque entonces estás en serios problemas de litigación oral. Y lo otro es no abandonar a su testigo, qué bárbaro. Yo veo que hay abogados que son muy insidiosos con sus testigos y entonces el fiscal está feliz, gracias, ¿no? No, si ves que están maltratando a tu testigo, objeta, defiende, pide la intervención a través del juez, del colegiado, porque es el testigo que tú estás llevando y entonces estás en el deber de protegerlo y viceversa, ¿no? Si el fiscal, hay fiscales que son muy insidiosos, muy, muy buenos en esta técnica de querer llegar hasta el nivel de molestarlos y hacerlos explotar para que digan la verdad, claro. Pero hay formas. Entonces, si yo estoy llevando a mi testigo, tengo que cuidar, tengo que, con el respeto, señor juez, objeto y pido que por favor, por su intermedio, se dirijan como yo respeto al testigo, ¿no? Y me parece que vi en el juicio, me parece que fue en Cócteles, en el que un fiscal muy conocido estaba realizando un interrogatorio bastante incidente, fuerte, muy hábil, además con muy buenas preguntas, pero muy fuertes, a la testigo al punto de que le incomodó tanto que la testigo dijo, ya no quiero declarar, ¿no? Entonces era como, uy, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿qué hace el colegiado? La testigo ya no quería porque se había sentido ofendida y su el abogado de la defensa decía sí, porque, o sea, se siente incómoda. Pero el fiscal decía, pues no puede, porque ya está acá, o sea, tiene que responder a las preguntas. Entonces, ¿qué tienen que hacer los jueces ahí? No, no es tan fácil, ¿no? La dirección de una audiencia no es, uno piensa que es fácil, no, no es tan fácil. O sea, pongámonos en el lugar de los jueces, créanos, es complicado. Entonces, hay que dirigir. Y eso, aunque no lo haya dicho, porque está en la norma también y en el código, está regulado, la dirección y el orden del debate está regulado, hay una potestad de regular, de sancionar, de exhortar, si queremos ir en orden, de exhortar y sancionar, ¿no? Es la posición de dirección y orden del debate del juez, que está regulada en el 374. Es importante porque muchas veces uno cree que a veces se entra en el calor del debate y se puede subjetivizar o se puede ser muy insidioso y respetuoso. Entonces ahí los jueces tienen que entrar a controlar. Por ello, en los temas de interrogatorios es muy rápido, hay que estar muy atento, ¿no? Pregunta que no tenga, que no sea pertinente, que sea sugestiva. Hay que estar alerta para poder objetar, para hacer respetar a nuestro testigo, y por eso yo colocaba ahí con este ítem para poder abordar este punto. No, no abandonar a su testigo, hay que estar muy atento. Y decía yo la diferencia con la prueba pericial. Es muy distinto interrogar a alguien que puede ser un testigo presencial, no presencial, incluso la parte agraviada, versus la preparación o a alguien que es experto en la materia. O sea, se entiende que
lo estoy ofreciendo como fiscal, digamos, o como parte, porque puede ser el perito de parte, a quien es un verdadero experto en la materia y entonces yo tengo que recalcar ello. Si bien al mi testigo también lo voy a interrogar en el ámbito de acreditarlo, porque lo voy a acreditar primero y le voy a decir, te acredito, ¿no? Dígame, usted tiene problemas, les decíamos, ¿no? Acuerdo Plenario 2/2005, garantías de certeza, incredibilidad subjetiva. Tiene problemas, ha tenido algún problema, si es un policía, ¿no? Alguna vez ha sido cuestionado por temas de corrupción, tiene investigaciones al respecto. Entonces, claro, yo voy entrando, dándole una credibilidad a mi testigo. Ya bueno, en la prueba pericial ya no solo es darle una credibilidad, sino es mostrar todo el soporte de ver cómo esta persona realmente es experta en la materia y cuyo dictamen pericial, informe pericial que emitió y que tiene una respuesta favorable para mi postura, es la que corresponde y que la judicatura tiene que valorar a favor. ¿Por qué existe el examen pericial? Porque se entiende que el perito se está pronunciando por algo tan científico y tan técnico que lo puede explicar mejor que el propio documento. Entonces, por ello existe, y esto a efectos de que se cometen muchos errores, se admite al órgano de prueba con su informe pericial. En mérito a este artículo, el 181, porque el 185, cuando nos analiza la prueba documental, no nos dice actas de intervención, por ejemplo, pero en ningún momento nos dice el 185 informes periciales. No, porque aquí se entiende que bajo un principio de oralidad, a quien tienes que ofrecer como parte y a quien tiene que admitir el juez de etapa intermedia es al órgano de prueba, es al perito. Y con el perito su informe. Me dirán, ¿y qué pasa si el perito se muere? ¿Qué pasa si el perito no va? Bueno, es lo mismo que la parte cuando es el testigo, ¿no? El artículo 383 faculta que en ciertos casos, cuando sea inubicable, cuando no ha habido por temas de fallecimiento, se pueda leer el informe pericial. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal, pero hay una salvedad de la norma que es excepcional, pero que se permite. Ahora me dirán, ¿y qué pasa? Porque aquí, en el caso de los peritos, recuerden, cuando es un perito oficial, cambian, ¿no? El perito del Estado puede cambiar y puede otro perito asumir, sí, porque finalmente es de la propia entidad, la propia institución, oficina de peritajes del Ministerio Público o de la Policía Nacional, se da sin mayor problema. Pero ¿qué pasa cuando es el perito de parte? Pasó mucho en el tema, pasó una en el caso Ollantumal hace muchos años, cuando recién el juicio estaba iniciando. Yo recuerdo que una de las defensas técnicas planteó a nivel de prueba nueva 373 y decía, ofrezco como prueba nueva un informe, un órgano de prueba pericial, que no he tomado con conocimiento después del auto de enjuiciamiento y que no lo ofrecí en nivel de etapa intermedia, pero es por una situación especial. ¿Cuál es la situación especial? Lo que pasa es que mi perito de parte, el tema es lavado de activos, pericia contable, mi perito de parte falleció por COVID en pandemia. Entonces, es un dictamen pericial contable que es sumamente complejo de explicar y que yo como abogado no lo entiendo y yo no lo puedo explicar. O sea, sé que leer las conclusiones y expresar todo lo que se ha analizado ahí, no lo voy a poder formular o exponer o transmitir al colegiado como lo hubiera hecho mi perito. Y entonces yo ofrezco como prueba nueva que otro perito pueda asumir ese rol. Ojo, ojo, pero tú has ofrecido un órgano, ¿no? De prueba, que es otro órgano de prueba con sus propios generales de ley y al cual se le ha citado. Entonces decía, y si no me admiten este nuevo perito para que lea el examen pericial, porque cada perito eh, responde por su propio informe pericial, entonces le dice, ofrezco el informe del informe, es decir, un nuevo perito que realice un informe de este informe para que ahí sí, siendo el propio órgano de prueba de su informe, pueda pronunciarse al respecto. Qué interesante. ¿Cómo resolvió el colegiado? Bueno, el fiscal se opuso, pero ¿cómo resolvió el colegiado? El colegiado dijo, bueno, nosotros permitimos por igualdad que el perito de la entidad pública, cuando hay un cambio, se permita, porque es de la misma institución. En el tema del perito de arte es distinto, no está regulado como tal, pero tendríamos que trabajarlo en un tema de igualdad de armas, de derecho a defensa, principio de oralidad. Aceptaron al nuevo perito para que trabaje el informe, sobre todo por temas excepcionales, y eso sí dejaron muy claro, no es la regla, es la excepción de la excepción, porque se trataba de no cualquier pericia, ¿no? No era una pericia dactiloscópica, no era una pericia
residuo por disparo de arma de fuego, no era una pericia balística forense, que son más sencillas, ¿no? El arma estaba operativa, bla, 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 se acabó. O las huellas coinciden, o grafotécnica, la firma no es, ¿no? No, era una pericia contable, sumamente compleja, y por eso lo permitieron y lo hicieron. Entonces, miren cómo se relacionó el 373 con el 383 en una incidencia donde los casos, como venía diciendo yo, superan mucho a lo que está escrito en nuestro proceso, pero que ya será el análisis y el criterio de los jueces en cómo lo apliquen. Entonces, a veces el deber de un juez de juicio es muy delicado porque puede sentar precedentes que puedan generar controversias al inicio. Por ello, cuando resuelven algo, tienen que establecer si es que es una excepcionalidad ante lo cual están resolviendo. Y en este caso así lo hicieron saber, ¿no? Entonces, en el tema de la prueba pericial, lo primero que hace el perito tiene que exponer, o sea, más allá de que yo lo acredite y todo, el perito expone de manera muy fluida el contenido de su informe. Esa es la gran diferencia con un testigo al cual tú le preguntas, tú le haces tu contrainterrogatorio, interrogatorio. En el examen pericial no. El perito primero va a exponer de manera muy fluida su examen, sus conclusiones, y luego vendrán las preguntas que permitan aclarar o no. Pero inicialmente él hace una exposición breve del contenido, de sus conclusiones, del examen pericial, del objeto y demás. Y solo si es necesario se ordena la lectura incluso del dictamen pericial. En ese caso, un perito es quien mejor maneja su dictamen pericial. Por eso es que a él se le permite fluir desde el inicio y ser él quien exponga como testigo. Es una forma distinta, es una técnica distinta. Bien, como prueba documental. Bueno, la prueba documental es un mundo aparte, ¿no? Porque creo que es el medio probatorio que tiene más abierto el esquema y hay que saber comunicar el contenido. Es decir, yo ofrezco un medio de prueba y aquí siempre tengo mucho problema cuando te ofrecen, digamos, el oficio número tal y el oficio número tal tiene el anexo A, B, C, D y el A, el B no importan, el D sí o el informe tal con el anexo tal, y dentro del anexo hay un acta que es importantísima, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que cuando un anexo sea muy importante para tu teoría del caso y tu objeto de prueba, lo ofrezcas como independiente. Yo considero que es lo ideal porque vas a darle la importancia debida y vas a introducirlo de manera adecuada. Porque si es un documento, y pasó en el caso de Toledo, yo los veía a los jueces sufrir mucho con tantos documentos, que cuando se dieron cuenta era voluminoso y necesario, que de ahí me valía un párrafo. Y es más, con el otro documento bastaba. Entonces, eh, miraban y lo miraban al Ministerio Público como decir, tenemos que avanzar, se vence la prisión por la extradición. Ustedes recuerdan que fue una sentencia récord, creo que se terminó en un año. Entonces, y era un caso sumamente complejo por lavado de activos. Entonces era, ya, tenemos que avanzar y el Ministerio Público se desistía, se empezó a desistir de varios documentales y empezó a canalizar importante, y ahí también la dirección de debates es importante, de decirle únicamente lo relevante. Claro, acá no me argumentes, porque acá ahorita me estás ofreciendo para la actuación, o sea, me dirás, este es mi prueba documental, este es mi oficio, este es mi contrato, este es el informe, cuya conclusión es esta y resalta este punto, ¿no? Se acabó. Ahora, hoy por hoy ya no es como antes, ¿no? Que te llevo, se mira el juez, le corro traslado a la parte con una copia, lo introduzco. No, ahora todo es virtual con la presentación de pantalla, entonces ahí hay que tener todo digitalizado, que el Poder Judicial sí trabaja con estas herramientas tecnológicas. El Ministerio Público todavía no, está ahí, está un poco, está falente, pero yo creo que con el paso de los años cada vez esto se va a hacer mucho más digital. Se presenta pantalla, se comparte, vienen ya con los medios digitalizados. He visto algunos fiscales que todavía no, pero la mayoría ya lo hace. Se comparte, se evidencia y se resalta la parte relevante y se continúa. Entonces, la prueba documental, sí, hoy por hoy, no argumentes, sé puntual, di qué te aporta, qué te acredita, por qué la estás presentando como prueba documental y avanzamos. No es leerte todo el documento, porque si no, pierde el sentido. Y para la prueba material, ¿no? Para la prueba material siempre sentar las bases, concatenar lo descrito con lo observado y evidenciar formas y modalidades. Y en este sentido, cuando hablamos de prueba material, ya yo hablo una prueba más conjunta, porque la prueba material es lo que les decía, ¿no? Los testigos, los peritos, pero es parte en su conjunto, porque recuerden que cuando yo interrogo a un testigo, lo contrainterrogo, o sea, lo ideal es trabajar en conjunto la prueba, es decir,
le digo, ¿usted reconoce, ¿no? Al policía, por ejemplo, ¿usted reconoce esta acta de intervención? Sí. ¿Es su firma? Sí. ¿Se ratifica en el contenido? Sí. A mí ya me dijo mucho. Con esas dos, tres preguntas de un acta de intervención, imaginemos un delito de tenencia ilegal de arma y municiones. El acta de registro personal en la que el policía detalla que encontró el arma dentro del bolsillo derecho de su pantalón, imaginemos, si se está ratificando, cuando yo muestre el acta y diga, se le encontró eso, ya es bastante. Entonces, claro, es que yo tengo que ir trabajando como fiscal mi prueba en su conjunto. Y lo mismo la defensa técnica. Si yo ofrezco un perito y estoy ofreciendo con el informe pericial, yo tengo que introducirlo, preguntarle acerca de sus conclusiones. Es decir, voy trabajando todo en su conjunto. Por eso es que decir que la prueba del órgano de prueba es una forma y la prueba documental es otra, no, porque en realidad a nivel de juicio oral, dependiendo de la estrategia que yo maneje, se van a trabajar los medios probatorios. Entonces, por ello es importante estos puntos de sentar las bases y demás, porque recuerden que ahí se asoman las grandes técnicas, ¿no? Si la parte dice, no, no recuerdo, tengo la técnica de refrescamiento de memoria. Y si la parte me dice otra cosa, yo también tengo la técnica de evidenciar contradicción. Entonces, tengo que concatenar todo, tengo que estar alerta, tengo que tener mis declaraciones previas subrayadas, puntuales, ver qué preguntas, en qué preguntas voy a hacer, voy a hacer la observación, la reflexión o el punto de relevancia para que esto resalte al juez, que finalmente sigue siendo humano. Yo sé que no trabajamos con jurado, pero toda la información que ingrese al proceso es por las partes y los jueces de juicio solamente resuelven con todo lo que ingresa al proceso. Entonces, eso es importante. Bueno, aquí tenemos la confesión, ¿no? Y la declaración del acusado. Respecto a la confesión, ¿qué pasa si no asume, ¿no? Los cargos al inicio y a lo largo del proceso dice, confieso, está bien, me arrepiento"? Bueno, ya no cabe una sentencia conformada de conclusión anticipada. Algunos consideran que ya ni siquiera pueden validar la confesión y algunos otros jueces sí hacen un descuento, una discreción. eh, Dicen proporcional, ¿no? No, no será la misma, pero sí una reducción proporcional por el arrepentimiento y demás. Como les digo, ya los acuerdos plenarios han establecido parámetros, así que en este punto es más complicado. Pero bueno, sí se puede, se toma en cuenta como medio probatorio, por supuesto, porque una sentencia lo puede valorar positivamente, ¿no? Declaración del acusado, que es distinta, ¿no? Y estas declaraciones del acusado son complejas. ¿Por qué? Porque el acusado tiene la potestad de decidir si declara o no, pero cuando declara puede decidir que quiere realizar una declaración parcial, ¿no? Entonces, él puede decir, ya está bien, yo quiero declarar, pero solo le voy a responder las preguntas a mi abogado. Nos ha pasado, yo lo he visto en juicios, incluso en juicios emblemáticos, precisamente de estos casos que les digo, donde el fiscal puede ser muy insidioso y la parte sabe que no quiere ante ese fiscal y dice, bueno, yo sí, sí voy a declarar, acepto ser interrogado, acepto ser escuchado, pero solamente respecto a mi abogado se puede. El famoso debate, ¿no? Bueno, el artículo 376 precisamente señala que sí, señala que se puede hacer una declaración total, parcial, el juez le advierte que tiene que declarar con la verdad y que finalmente puede no hacerlo, ¿no? Puede hacer su uso de su derecho a guardar silencio y que si no decide declarar pueden leer sus anteriores declaraciones también. Ahora, hay un punto importante aquí, que la declaración del acusado no es la misma de cualquier testigo y tiene su particularidad, por eso lo coloco allí, porque tiene que ser fluida, tiene que ser, cuando acepta ser interrogado, él aporta libre y oralmente la información que considere. Puede dar explicaciones, puede dar detalles, puede negarse a seguir respondiendo si es que siente que y ya no quiere responder y puede decir, ya hasta aquí voy a declarar, ya no, y después a la mitad del juicio puede decir, ahora sí quiero ser oído, y está en su derecho, sí, pero no es muy garantista, porque el Ministerio Público armó su teoría del caso. Bueno, el proceso está pensado precisamente en que se le respeta su derecho a ser oído en cualquier etapa y sobre todo a su presunción de inocencia, ¿no? Tiene derecho a ello y está regulado así en la ley, por eso es que es una regulación distinta. En cambio, el testigo no puede hacer eso, el testigo está sujeto a la declaración y punto, ¿no? Entonces el 376 ha regulado ello en ese sentido.
Y también protege mucho el tema de las preguntas que se realizan al acusado, como las que se hacen en los interrogatorios, ¿no? En el caso de los testigos, por ejemplo, claro, se prohíben las preguntas repetitivas, sugestivas. Lo mismo en la declaración del acusado, porque está sometido a las reglas de la litigación oral, sean preguntas que son pertinentes, que son preguntas directas, no se admiten aquellas que son repetidas, impertinentes, en las que ya él declaró, en las que lo que queremos hacer es una pregunta trampa para evidenciar contradicción, salvo que sea una respuesta aclaratoria, que sí lo señala la propia norma, pero es bajo las mismas líneas del interrogatorio, de las técnicas de litigación oral, no aquellas que te quieren hacer caer en trampa como las capciosas o las repetitivas que hemos dicho, o las sugestivas, no. No se puede. Y finalmente, si es que vemos que el fiscal lo está haciendo y que su defensa no cuestiona, el juez, como director de debates, puede entrar a tallar y cuestionar y controlar la dirección del debate, ¿no? Aquí hay situaciones en las que a veces se realizan preguntas sugestivas desde la contraparte, ¿no? Por parte de su propio abogado de defensa, entonces el juez dice, ¿está seguro, doctor? Asume la... Sí, lo asumo, ¿no? Bueno, entonces allí sí se permite, pero hay un control previo, ¿no? Hay una... mire a lo que se puede enfrentar, ¿no? Es decir, entonces aquí avanzando esta actuación probatoria en el orden de presentación con el examen del acusado, la actuación de los medios de prueba que han sido admitidos, incluso después del análisis de la prueba nueva, la oralización de los mismos, y en esto nos referimos a las documentales o los videos como prueba demostrativa, siempre todo esto y el orden, ¿no? Porque siempre me decían, ¿y cuál es el orden? Entonces primero declaran los testigos y luego las documentales o cómo hacen, porque a veces el juez dice, no, ya tengo mi agenda copada y hoy día solo tenemos media hora. Entonces, como usted ha llamado solo a un testigo y no ha conseguido el otro, ya empezamos con los documentos y después con su testigo. Pasa mucho. Yo sé que muchos me dirán, yo voy con mi estrategia y al final el juez me cambia todo. Sí, por supuesto, eso pasa muy seguido, pero uno tiene que plantarse. Y cuando digo plantarse es decir, cada quien tiene su estrategia, ¿no? Yo he visto fiscales que han dicho, disculpe, señor juez, pero por estrategia yo prefiero que empiece declarando mi colaborador eficaz, ¿no? Claro, no lo dicen así, pero digo mi testigo, protegida, imaginemos, ¿no? Muchas veces, y hoy lo veo mucho en casos de colaboradores eficaces, claro, cuando tienen una sentencia homologada o cuando se acogen a la terminación anticipada, a la conclusión anticipada y lo ofrezco como testigo impropio, sabemos que es alguien que nos va a aportar muchísima información y respecto del cual yo documentalmente tengo toda la corroboración periférica. Entonces, por estrategia, excelente, a mí me conviene. Por ello, siempre es importante que eso lo manejes. Puedes empezar con un documento, por supuesto, también. Se puede empezar con un documento, se puede empezar con un testigo, con un perito, sí. Al final es como hayamos manejado la estrategia. Por eso les pongo ahí un cuadro que el orden finalmente responde a la estrategia y siempre hay que tenerla ya preestablecida, porque si dejamos que muchas veces podemos modificarla así, ¿no? Adecuarnos a los tiempos, pero que mi estrategia se mantenga. Tengo que prevalecer como parte de la estrategia que he venido planteándome para mi actuación en juicio. Aquí les había colocado este problema de la actuación probatoria, el testigo perito renuente a presentarse, ¿no? Siempre antes del 383, porque el 383 es cuando hay fallecimiento, grave enfermedad, no ubicación, pero si es que yo lo ubico, pero no quiere venir porque pasa, ¿no? Hay efectivos policiales que dicen, no, no quiero saber nada, ¿no? O peritos que dicen, no, ya no quiero saber nada. Bueno, hay todavía la facultad de coerción, así que es la conducción compulsiva regulada en el 3791 que sí nos facultan, ¿no? Que cuando no quieren estar presentes pueden ser conducidos compulsivamente. Y ahora me dirán, y yo recuerdo que había mucho ese problema cuando cambiamos de la presencialidad a la virtualidad. ¿Y cómo lo traigo compulsivamente? Virtualmente. Bueno, aquí encontramos la salida. Tú oficias a la policía, a la comisaría, y lo colocará pues desde su máquina cercana compulsivamente allí, o lo traerá, porque hay muchas audiencias que son mixtas, a la sala de audiencias que ha sido predestinada, pero que no estará pues las partes porque casi todos se conectan virtualmente, pero él estará conectado al haberse conducido compulsivamente. Y lo otro, y ya al final, es la prescindencia de la prueba que yo les adelantaba con el testigo, que muchas veces el fiscal puede prescindirse y puede decirme, "Bueno, me prescindo, me desisto". En algunos casos es porque realmente es sobreabundante, es ¿no? Un tema muy puntual, ya no me aporta, y ya acredité lo suficiente. Es más, este testigo brindó mayor información de la que yo pensé que iba a dar.
es suficiente, pero cuando no, como les decía, esto se somete a debate, ¿no? ¿Qué otras situaciones? Bueno, el 383 que ya les he dejado allí, que pasó mucho en el juicio de Ollantumala con el tema del perito nuevo, interesante figura, no lo he vuelto a ver en otro juicio oral. Me parece aquí más bien que uno tiene que agotar todas las vías por el 379. O sea, si tú has ofrecido un perito, en el caso del Ministerio Público, pues mueve cielo, mar y tierra para que tu perito vaya, porque por algo está. El leer con el 383 no es lo mismo, porque es una mera lectura, ¿no? Ahora, también sé de colegas que me dicen, no, estratégicamente ese perito estaba en nada, o sea, es un perito que le llega altamente y yo prefiero leer la conclusión, total, a mí la parte no me va a contrainterrogar, no me va a cuestionar, ¿no? Entonces aquí, por eso digo, la estrategia de la parte también es importante, porque qué tal una defensa que me diga, no, es que a mí sí me conviene que venga el perito para cuestionarlo, ¿no? O haya una defensa que me diga, perfecto, me conviene que no venga, porque yo en su momento, por el 177, yo ofrecí perito de parte. Interesante, ¿no? Entonces, por allí hay un análisis de estrategia. Así que la norma está y es como yo como defensa la utilice a mi favor y a mi estrategia, sin desnaturalizarla, ojo, ¿no? ¿Qué me conviene, qué no me conviene, a qué apunto? Sí me ha pasado que, por ejemplo, hay colegas que dicen, no, yo insisto, ¿no? Ya el juez dice, el juez quiere avanzar, el colegiado quiere avanzar, la carga procesal, no tenemos muchas sesiones disponibles. Además, recuerden que ahora con la modificatoria de la norma ya no es cada 8 días, sino cada 5 días en los casos que no son tan complejos. Entonces, el juez dice, no, no, ya saben qué, prescindimos porque no vino 383. Y entonces hay quien puede insistir, ¿no? No, disculpe, señor juez, solicito que todavía se aborde y se agote, ¿no? La conducción compulsiva. ¿Se puede? Sí se puede, ¿no? Ya depende, como les dije, la estrategia. En este caso, por ejemplo, del testigo, ¿qué hacemos? Lectura de su declaración previa. ¿Y qué se verifica? Porque, o sea, yo simplemente, ya leo su declaración y sin más, no, que haya un debido emplazamiento y que haya sido en presencia del representante del Ministerio Público. Y eso me parece relevante. Hoy por hoy yo no encuentro declaración de una parte agraviada, de un testigo que se haya dado sin presencia del representante del Ministerio Público, aunque sea virtual. Pero lo he visto en temas de procedimientos, que ustedes saben que hasta hoy hay algunos procesos en liquidación en las que sí, pues hace muchos años se les hacía acta de entrevista o declaración ante la comisaría, la parte agraviada, el testigo presencial y no estaba el Ministerio Público. Años después, este testigo no se sabe dónde está y el Ministerio Público dice, bueno, quiero leer, pues no su declaración, ¿puedes leerla? ¿Tiene validez? No se hizo en presencia del representante del Ministerio Público, no tiene validez. Siempre tiene que verificarse esos dos extremos. Y en el caso del perito, que se haya realizado bajo las normas del juramento de perito, se haya corrido traslado, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí lo he visto que se cuestiona mucho a nivel de tutela de derechos cuando el Ministerio Público, y acá yo lo dejo a criterio de la parte, ¿no? El Ministerio Público nombra perito y cita a las partes. ¿Es obligatorio ir? No. ¿Puede nombrar al perito y estimar el juramento sin la presencia de la defensa? Sí. Pero ¿qué pasa si en esa misma prestación de juramento dice, ya bueno, vamos a deslacrar porque era un perito de análisis digital forense, deslacramos deslacramos el sobre de los celulares o los equipos incautados? Pero le pusiste eso en la notificación a la defensa, no. Vía tutela de derechos, ¿se puede excluir? Bueno, acá hay dos posturas, ¿no? Hay una que señala que sí, porque no ha sido debidamente emplazado, y la segunda es que me digan no, porque finalmente no es prueba prohibida, pero que sí se puede cuestionar y que en todo caso el Ministerio Público tendrá que regularizar. Entonces sí, puede generar algunas discrepancias, así que tiene que estar también todo bajo el procedimiento legal. Bueno, la actuación probatoria de las que yo les hacía mención, siempre con la formalidad del juramento, siempre prestando juramento. ¿Hay excepciones? Sí. ¿No? Bueno, el juramento a la promesa, ¿no? Hay quienes no son católicos. Sabemos que somos un país laico, pero que la mayoría de la población se dice católico aún cuando no vaya a misa, aún cuando no esté todos los domingos, como estamos en una clase de Udeápolis. Pero lo cierto es que juramos ante Dios, creemos en Dios,
La mayoría, pero hay quienes no. Entonces se les pregunta, ¿usted es católico? ¿Qué religión profesa? Y si no hace un juramento, hace una promesa de decir la verdad. Igual la declaración falsa en juicio pues constituye un delito y excepciones. El cónyuge, el excónyuge del imputado no están obligados a declarar en contra de ellos, ¿no? Por el principio de no autoincriminación directa y a quien sea mi familiar directo dentro del grado de consanguinidad que la norma establece, 165.2, parientes del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, el conviviente y el exconviviente del imputado también, ¿no? Así que por ese lado hay una excepción. Puedes no declarar, puedes decidir no hablar o por último, incluso se dice, ¿no? Pueden dar información distinta. Bueno, ahí sí yo discrepo, prefiero que sea una fase de decir, prefiero no emitir mi declaración. Y finalmente, bueno, tenemos el manejo integral que también les había adelantado, ¿no? Un testigo declara, se le muestra la prueba, sigue declarando, se le presenta la prueba material, es decir, el video, él sigue declarando, se le muestra otra prueba documental, sigue declarando, prueba demostrativa y sigue declarando. No es uno de solo habla, habla, habla y yo nunca ofrecí la prueba documental. Sí se puede trabajar estratégicamente. No se trabaja mucho así. Son pocos quienes lo hacen, y quienes lo hacen es porque manejan muy bien el caso y la técnica de litigación oral. Entonces ahí es un plus, porque créanme que también los jueces saben ante quién están, ¿no? Entonces, si es un buen abogado que maneja las técnicas, entonces tú le crees, ¿no? Y dices, bueno, por ahí que la tesis es correcta. Entonces, siempre hay una influencia subjetiva, eso es inevitable. Y tenemos una actuación probatoria con flexibilización de técnicas de litigación en casos particulares. Evidentemente, los niños no te van a, los niños, los ancianos o las personas con un grado de instrucción mínimo o incluso personas con discapacidad, no vamos a tener la misma rigurosidad, ¿no? Que a una persona que se le interrogue y que se le haga jurar, prometer a un niño se le va a explicar en términos más sencillos. Las preguntas tienen que ser preguntas simples, se va a cuidar muchísimo el tema de incidencia. Y por otro lado, incluso se pueden llegar a permitir preguntas sugestivas. ¿Por qué? Me dirán, pero estamos flexibilizando estamos acá violando las técnicas de litigación oral. No, lo que pasa es de que en ciertos casos es necesario a veces para recabar la información porque son menores, entonces no lo van a entender. Y estabas con tu papá ese día. Si es, ¿a qué hora estabas con tu papá? ¿No? Porque ya se entiende algún dato como término ya fáctico real. Entonces, yo sé que para muchos dirían, no, no es factible, pero déjenme decirles que sí se hace, se flexibilizan las técnicas porque son personas con menos entendimiento, hay que darles la información, como quien dice, masticada, para que te puedan dar algún dato adicional. Y esto, concatenándose con toda la información, se puede entender como un relato que te está brindando y se está aportando para tu teoría del caso. En otros testigos, evidentemente esto sería motivo de objeción, no sería correcto, pero en temas de niños y ancianos, incluso con personas con grado de instrucción mínimo que no tienen el mismo entendimiento, sí se puede realizar. Preguntas que incluso estén prohibidas, ¿no? Que me digan no sugestiva o repetitiva, porque a veces uno nos responden como una información distinta. Entonces, claro, podemos repetirla porque no fue la intención de ellos no darnos la respuesta, sino que no lo entendieron, no lo asumieron. Entonces, después de otras cuantas preguntas, ya lo has enfocado en contexto y puedes realizar nuevamente la pregunta. Es decir, cada caso en concreto va a ser distinto, evidentemente, pero eso es lo que vemos hoy por hoy en la actuación probatoria especial, ¿no? Los testigos especiales. Yo ya había adelantado algunos datos en referencia al testigo reservado, al colaborador eficaz, al testigo enfermo. Yo que en referencia al testigo reservado no hay mayor problema porque finalmente hoy por hoy con las técnicas de la virtualidad es más fácil, ¿no? No lo tengo que llevar a un tribunal donde todos están viendo y yo donde lo saco, lo pongo detrás de un confesionario, ¿no? Hoy por hoy se le pone en la cámara, a veces se le pone un dibujito, los famosos dibujitos, se le distorsiona la voz, lo mismo que al colaborador eficaz para cuidarlos por un tema de protección, porque normalmente en el tema de reservado es por un tema de protección de vida, integridad física ante organizaciones criminales, homicidios, sicariatos, que he visto mucho.
o en temas de colaboración eficaz, porque evidentemente es el delator, ¿no? Entonces no queremos exponerlo. Aunque les diré que los últimos meses, cada vez más, es que los testigos, los colaboradores eficaces, renuncian a su propia reserva de identidad. Dicen, no, ya, yo voy a declarar si todos saben que soy yo, ¿no? Por más que uno hace el proceso en tercera persona, o sea, no dicen Fabiola, pasa, no, yo no diría, sí, yo me reuní con el gerente tal para recibir este dinero, no, sino dicen, yo sé que Fabiola Paz se reunió con el gerente, o sea, todo lo redactas en tercera persona, pero siempre habrá algún dato que permita vincular y por descarte, ¿no? Tú decir, ah, él estuvo acá, él estuvo acá, él estuvo acá, es él, ¿no? Ya sabemos quién es el colaborador. Entonces, muchas veces el colaborador dice, ya, yo renuncio a mi identidad, pero lo que quiero es acabar con esto. ¿Qué problemáticas he visto en este extremo del colaborador muchas veces que su proceso, y creo que por eso se trató de colocar un plazo con la última modificación, su proceso demora mucho para hasta para la sentencia, ¿no? Entonces, la sentencia tiene que expresar, tiene que ser muy expresa cuando diga sentencia oponible a tales procesos. Y si no lo expresa, no puede ser retirado. ¿Qué hace un juez de juicio cuando tiene un colaborador eficaz y este no renuncia a su reserva y está involucrado en el juicio? ¿Cómo lo saca, no? Esto es una gran pregunta, una gran dificultad. De mis 15 yo tengo un colaborador y digamos, de mis 15 acusados tengo un colaborador eficaz. ¿Cómo hago? ¿Cómo me pronuncio en mi sentencia? Simplemente lo absuelvo, lo quito del juicio, le digo al fiscal que retire la acusación, porque la norma dice, ¿no? Que el fiscal tiene que retirar la acusación. Pero ¿qué más nos dice la norma de juicio oral? Que el fiscal solo puede retirar la acusación después de la actuación probatoria. ¿Y qué tal el colaborador eficaz? Dice, no, yo ya no quiero, o sea, no quiero saber nada, ¿por qué tengo que venir a las sesiones de juicio si yo ya dije todo, ya estoy sentenciado? Entonces, claro, es una situación que todavía no se ha regulado. Yo creo que hay un vacío en la norma porque hay algunos jueces que dicen, no, tenemos que decirle al fiscal que retire la acusación. No se puede. Y otros dicen, bueno, entonces esperemos al final del juicio que la retire. Y otros dicen, ya, pero ¿qué hacemos cuando el testigo dice, es más, ya si quieren renuncio a mi identidad, pero retírenme del juicio, no quiero estar más en el juicio? Y tiene razón, es una parte que ya por todo lo que tenía que aportar ya no quiere estar sometida a esa presión. ¿Qué hacer? Es algo que todavía no está regulado. Algunos jueces establecen la posibilidad del retiro con la verificación de la sentencia de oponibilidad, pero algunos otros dicen que eso no está bien porque no hay desistimiento o no hay retiro de acusación del Ministerio Público. Así que interesante ver ahí, es un tema que no se ha abordado aún. Testigo enfermo, ¿no? Aquel testigo que se encuentra mal, que no puede acudir. Antes era más complejo porque era presencial y se tenía que ir a verificar al testigo y demás. Hoy por hoy esto ya ha sido un poco avanzado. Lo hemos visto, por ejemplo, había un caso, me parece que sí era en Costeles, donde había una persona que decía que estaba con cáncer terminal y decidió no salir y se le permitió declarar con la cámara apagada, hacer una presentación muy distinta, muy sutil, ¿no? Porque, claro, no puedes exponer a la persona si es que ha expuesto acreditadamente que se encuentra mal de salud, ¿no? El testigo por el lenguaje que requiere un intérprete o un traductor. Aquí es sumamente complicado, ¿no? ¿Cómo traslada el traductor y el intérprete adecuadamente las preguntas cuando no es un abogado, cuando no conoce las reglas del juicio oral y puede trasladarlas de manera errónea? Es un plus que los jueces sepan idiomas también, ¿no? Por ahí yo vi en una audiencia de juicio alguna intérprete que le preguntaban y le decían al momento de trasladarle la pregunta, si deseaba declarar hoy, ¿no? Entonces, claro, la pregunta de los jueces era la típica luego de la instalación, alegatos de tortura, se le corre traslado a las defensas, se les pregunta si son culpables, no culpables, y si van a declarar, si se consideran culpable o no culpable. Y le preguntaban a esta ciudadana estadounidense si quería, si iba a declarar o no, pero la pregunta es abierta, ¿no? O sea, vas a declarar porque ella puede decir sí, sí deseo declarar, pero más adelante, porque recuerden que puede ser oído en cualquier parte del proceso. Y la traductora le dijo si iba a declarar today, entonces era hoy, si vas a declarar hoy. Entonces la pregunta no era hoy. Y por ahí una jueza que dijo, un momento, no hemos querido decir, not only today, along the process, ¿no? A lo largo de todo el proceso. Entonces dijo, no, bueno, igual no, pero pudo haber dicho sí, pero después, hoy no, ¿no? Entonces siempre
siempre la traducción es un poco complicado si no es abogado, pero bueno, hay que estar alerta a esos pequeños detalles. Em, También hay traductores que en temas de delitos sexuales o trata de personas, lo he visto en otros países, se han sentido al momento de narrar o de traducir lo que decía la víctima, sobre todo en tratas de personas, que es además un delito transnacional pluriofensivo, hacían la traducción llorando, ¿no? Por todo lo que tenían que traducir que le había pasado a esa persona. Entonces, es sumamente complicado, sumamente complicado. Eh, Hay que verificar ahí que esto no desnaturalice el proceso, pero y el traductor tiene que ser lo más profesional posible, pero sigue siendo un humano. Y ello va ligado con la víctima muy afectada psicológicamente, ¿no? Cuando vemos que es alguien que está muy afectado, hay que tomar las previsiones del caso. La norma establece que incluso pueden establecerse que una sesión reservada, porque recuerden, el juicio oral es público, pero en este tema de situaciones sí hay que tomar previsiones de prevalecer la tranquilidad de la persona que pueda estarse viendo afectada. En esa línea son testimonios especiales, por ejemplo, de menores, con la prueba anticipada, ¿no? Delitos de violación sexual, con la cámara GESEL. Todo esto se ha trabajado ya hoy por hoy de manera mucho más profesional. Bueno, tenemos aquí, y ya vamos poco a poco terminando, el colectivo probatorio, la prueba directa, la prueba indiciaria, ¿no? Puede haber prueba directa en temas de delitos de sangre, ¿no? La típica de yo vi que lo mató, A mató a B, tenemos el video, tenemos el testigo presencial, pero lo cierto es que en los últimos años no hay mucho de ello. Lo que más vemos es prueba por indicios, sobre todo en los delitos de corrupción de funcionarios, en los delitos de banda criminal, crimen organizado, entonces lavado de activos, delitos tributarios, donde son delitos clandestinos que se trabajan desde la prueba indiciaria. Si tenemos un testigo, excelente, pero siempre con el acuerdo plenario 2-2005 que le hemos señalado, pero si no, tenemos que armar la prueba por indicios siempre a través de las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Para hablar de las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, tendríamos que tomarnos otras tantas horas de ver cómo es que esto no debería desnaturalizar un análisis o una interpretación. Porque ahí muchos se acordarán de la famosa sentencia de la Truza Roja, que les diré que es muy famosísima a nivel internacional y nos hace quedar muy, muy mal, cuando en realidad, si ustedes leen la sentencia iba muy bien, pero al llegar ahí bajo las máximas de la experiencia, uy, se desinfla, ¿no? Entonces, lo ideal es que las máximas de la experiencia no estén llenadas de prejuicios. Eso es complicado, complicadísimo porque termina siendo subjetivo, pero tratar de que estas máximas de la experiencia sean objetivas. Bueno, en temas de lógica y ciencia es objetivo, pero en temas de máximas de la experiencia hay que tener mucho cuidado con ello. Los indicios contingentes, ¿no? Plurales, concordantes, convergentes, tienen que concatenarse entre sí. Porque ¿qué es un indicio? Es un hecho no probado, pero yo puedo probar lo periférico y entonces establezco el vínculo con el hecho que es cuestionamiento y que es motivo de la imputación. Y bueno, aquí yo les había hablado ya del perito, que se trabaja de manera distinta, las funciones, las técnicas, esto se los voy a dejar en las diapositivas, no hay problema, constituye el órgano de prueba, no se debe ofrecer el informe pericial como prueba documental. Hay requisitos que deben tener el dictamen. Normalmente los jueces de investigación preparatoria no admitimos los informes periciales y si me ofrecen un perito de parte que no ha sido ofrecido bajo las reglas del perito de 377, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, se te puede admitir como testigo experto, pero perito no es, ¿no? Y bueno, siempre con las reglas del interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. Los criterios de valoración, finalmente, a nivel de juicio oral, la actuación probatoria es lo más importante, porque luego de la actuación probatoria viene la valoración probatoria. Y esto se va a tener en cuenta estos aspectos en el caso pericial: múltiples peritos, lecturas del dictamen pericial, uso de la prueba demostrativa, cuestionamiento sobre la fiabilidad que hay que tener en cuenta. Y aterrizando algunas ideas finales. La etapa de juzgamiento siempre será, por ley, la etapa estelar de nuestro proceso penal, porque en ella se hace algo que no se hace en otras etapas, que es la actuación y la valoración probatoria. A nivel de etapa preparatoria y etapa intermedia, no se actúa la prueba como tal, porque el Ministerio Público ya tiene su tesis, ya tiene
su postura, más allá de que la norma le diga que tiene la obligación de pruebas de cargo y de descargo a nivel preliminar. Una vez formalizada la investigación preparatoria, el fiscal ya asume una postura distinta. Si es que encuentra algo muy evidente, pues tiene la opción de estimar un sobreseimiento posteriormente, pero si no, y casi es siempre en mayor porcentaje, es conseguir o perseguir a nivel de juicio oral como defensor de la legalidad y ejercitar la acción penal. En esa línea, si el fiscal ya tiene una postura y la defensa tiene otra, el juez de etapa intermedia solo es un control de forma y de sustancial evidente, porque el acuerdo plenario 7/2023 dice acá no hay actuación probatoria. Si tienes duda, esto debe pasar a juicio. Entonces, el juicio será esa etapa estelar por naturaleza, por especialidad, por este aspecto importantísimo de la valoración probatoria que le asiste a esta etapa. En esta etapa yo cuestiono, en esta etapa yo argumento, en esta etapa yo rebato los argumentos, no en la etapa de intermedia, sino en la etapa de juicio oral. Y depende cómo cuente yo muy bien mi tesis y luego de la actuación probatoria, qué tan buena haya sido mi defensa para, según a eso, concatenar mi alegato de clausura. Porque es el alegato de clausura finalmente el que cierra todas estas aristas. Y la autodefensa material que muchas veces me dirán, bueno, no es tan importante. Sí es importante. Hay jueces que la valoran mucho para establecer el ámbito humano y personal, incluso para efectos de determinación de la pena, y si no, incluso para temas de absolución. La defensa material no es algo que se haya perdido. Es más, aquí hay otra problemática, ¿no? ¿Qué pasa si es una defensa conjunta y yo asumo mi propia defensa, autodefensa, con un abogado en defensa conjunta? ¿Qué pasa si este abogado, y se presentó en el caso de Duberly, me parece, con su abogado, que estableció su alegato de clausura y él dijo, yo quiero complementar el alegato de clausura con mi autodefensa material? Y en su autodefensa material quiso dar argumentos de alegato de clausura y el colegiado le dijo, no puede, porque solo en defensa conjunta solo interviene un abogado y usted ahorita ya no puede, tiene que hacer su defensa material. Y él decía, sí, pero yo conozco mejor el proceso y yo también soy abogado y solo permítanme dar esos extremos, ¿se puede? No se puede. Hay un debate si es que esto se podría, porque son figuras que se dan, porque la realidad siempre va a superar a la norma y porque finalmente la norma lo que importa es regular aspectos generales, porque la norma no puede resolver cada caso en concreto con una modificación, pero lo cierto es que las bases están allí y esto hay que interpretarlo también de acuerdo siempre a principios. En este extremo se dijo que por principio de acceso a la prueba, igualdad de armas, se le permitió muy puntual, pero que no es lo ideal, ¿no? Y es la excepción. Entonces, siempre en esa línea, los criterios interpretativos de los casos que se puedan ir dando a lo largo de las distintas etapas a nivel de juicio oral debe primar los principios de oralidad, de inmediación, de celeridad y sobre todo de contradicción, porque es la etapa estelar para ello. Y siendo con estas conclusiones, damos por cerrado la sesión, mi parte de exposición, y procedo a responder algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora, y a cada uno de nuestros participantes. 315 conectados siendo domingo. Doctores, muchísimas gracias por darse cita a una muy buena disertación a cargo de la doctora Fabiola Apaza, la cual se lo merece esta cantidad de participantes y que han estado en interacción y con sus cámaras prendidas. Doctora, dos preguntas, por favor, de mi parte, antes de nuestros participantes. Ya saben, tienen que tener cámara activa, debidamente setado. La pregunta relacionada a etapa de juzgamiento, nada de etapa de autoenjuiciamiento, nada de lo que es actuación probatoria, netamente etapa de juzgamiento en tema general. Por favor, activan su cámara debidamente sentados y les doy pase al audio, pero con sus nombres completos. Doctora, va mi pregunta. ¿Cómo se siente después de tiempo, reencontrarnos, doctora, en las aulas de Uriápolis y además con diplomado, como puede evidenciar, temas novedosos que es muy difícil encontrar y sobre todo que Uriápolis capacita de lunes a domingo en el diplomado en el nuevo Código Procesal Penal, Sistema de Audiencia y Recursos Impugnatorios? Gracias, doctora.
Gracias, Ride, por la pregunta. En Audiópolis siempre me siento como en casa, es muy cómodo, porque además el público es muy activo y las preguntas son muy buenas, entonces siempre es un reto para nosotros, porque puede parecer que el tema es repetitivo, que yo lo haya dictado en otros lados, pero no, la información, los datos que yo añado por el propio público son nuevos y esto se puede verificar si es que encontramos grabaciones u otras clases de quienes somos ponentes en Udiápolis, siempre hay un plus y Udiápolis nos exige a ello, nos reta a ello y yo muy feliz de estar aquí, muy feliz. Gracias. Muchas gracias, doctora, a usted y a nuestros participantes. Doctores, en estos momentos voy a dar pase, levantan su manito y realizan su pregunta, y si no, ya daríamos casi por culminado, pero ya saben, con sus nombres completos. Ya es una regla, no soy juez, pero creo que en mi antigua vida he sido magistrado porque los tengo ahí, pero ya saben, activen su cámara y les doy pase al audio. Quien deseas preguntar, claro, Patricia, Guillermo, pregunten, por favor. Luego de allí se va la doctora y me dice, no, me quejan, por favor. Listo, Darwin, muy bien, ¿cómo estás, Darwin? Qué gusto saludarte, por favor. Una pregunta relacionada al tema. Gracias. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Un placer saludarla y gracias por esa muy buena ponencia y a todos los concurrentes. Doctora, la consulta es sencilla y exacta. Quería saber si específicamente en etapa de juicio, ¿cuándo es o cuándo entra la figura jurídica de la presentación de una prueba extemporánea? Es exactamente eso bueno, qué elementos surge, qué beneficios, a qué está sujeto, etcétera. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, qué buena pregunta. A ver, lo primero es que yo había explicado 373 como prueba nueva, ¿no? Es decir, tomo conocimiento después del auto de enjuiciamiento. Pero yo creo que aquí el punto de la pregunta del doctor Uchuya está orientada para me enteré después incluso del 373, o sea, mi juicio ya se instaló, ya se debatió prueba nueva, estoy en plena actuación probatoria y yo me entero o recibo una prueba importantísima. Hubo un caso en algún momento de un juicio de omisión a la asistencia familiar donde la parte dijo, acabo de recibir recién la prueba de paternidad y he tomado conocimiento que no soy el padre, ¿no? Ya, estoy tomando conocimiento después. Bueno, ahí viene el punto que les decía al inicio, como prueba complementaria, yo no puedo ofrecerla ya porque hay un tema de preclusión, un principio de preclusión que se entiende en el juicio oral y no puedo tener abierta la actuación probatoria, pero sí puedo ser muy sutil de decirle, señor juez, he tomado conocimiento de este dato y usted, o sea, trasladarle la responsabilidad, porque de otra forma no puedo introducirlo al juicio, de decir, puede realizar en honor a la verdad material, búsqueda de la prueba, una prueba complementaria, una prueba de oficio. Es la única manera en la que el código de alguna manera ha regulado esta posibilidad de actuar algo adicional de lo que yo tomé conocimiento después, pero que ya a estas alturas no puedo incorporarlo. ¿Puedo pedirlo? Pues lo disponga, sí. Es la única forma que tengo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora Mónica, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Gracias, doctor líder. Bueno, excelente ponencia la doctora, bien precisa, como dijo la persona que me antecedió. Doctora, usted ha indicado de lo que no se debe hacer en juicio, pero a veces tiene mucho que ver el criterio de los jueces. Son tan distintos, unos garantistas, otros son radicales, etcétera, etcétera. Eh, en un caso de un delito X, y que se es abogada de la parte agraviada, y como las etapas son precluyentes, no constituyó en actor civil a los dueños de un vehículo. Eh, en etapa de juicio, ¿esto queda a criterio del juez si es que lo pide la defensa o taxativamente precluyó y ya fue? Esa es mi pregunta concreta, doctora. Muchas gracias. Si se me entendió. Gracias. Gracias, doctora. Sí la entendí, la hemos entendido. A ver, sí, por principio de preclusión, además que ahí tenemos normas específicas, el 100, el artículo 100 del Código Procesal Penal y el artículo 101. La Constitución en actor civil tiene un momento y esto es incluso solo lo puede solicitar hasta antes de la conclusión de la investigación preparatoria.
Si no lo solicitaste, si no se estableció y no se fundamentó, hasta esa etapa ya posteriormente ya no puede hacerse. Esto ya pierde la posibilidad, la parte que había de constituirse en actor civil. Sí puede discutir, tiene todavía derechos que le asisten, como impugnar la sentencia condenatoria y demás, como lo establece el Código Procesal Penal, pero ya no ser tan activo como lo sería siendo actor civil, ya no es posible, ¿no? Incluso he visto muchos casos, y eso para un plus, como decía, siempre se permite con estas buenas preguntas, que procuradurías, ya sea por culpa del Ministerio Público, el Ministerio Público se olvidó, no le notificó la disposición y Procuraduría no se constituyó en actor civil, y luego el Ministerio Público concluye su investigación y la Procuraduría dice, me quiero constituir en actor civil. Y el juez le dice, no, porque acá está la disposición de conclusión de la investigación. Dice, pero nunca me notificaron, nunca me incluyeron correctamente, ¿no? Entonces yo cuestiono, apelo, impugno, pero incluso a nivel de sala lo que se ha establecido es que si la conclusión tiene que estar bien notificada, y si fue notificada, ya no se puede hacer nada. Si no fue notificada todavía, ¿no? Hay otros que tienen la postura de decir, te voy a dar la posibilidad de discutir tu constitución en actor civil, pero después de esta etapa ya no hay forma de constituirse en actor civil, mucho menos a nivel de juicio oral. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctora. Doctor William, con usted cerraríamos la exposición. Por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor, y felicitarle por su ponencia. Mi pregunta es la siguiente. En un juicio oral, el Ministerio Público presenta prueba nueva, incorpora copias fedateadas de la municipalidad. Posteriormente, el acusado, al ser confrontado, niega que la firma le corresponde. Entonces, el Ministerio Público hace la pericia grafotécnica, pero sobre los originales, documentos originales. Por su parte, el acusado... Doctor William, dispénseme, por favor, directo a la pregunta, por favor. Recuerde que no podemos ventilar ningún caso particular. Gracias. Bien. Si se ha realizado el Ministerio Público en copias fedateadas de parte, en la pericia de parte y el Ministerio Público en originales, pero no están, en el expediente no obran los originales. Para el debate se puede pedir que tenga a la vista los originales. Esa sería... Gracias. A ver, quiero entender que lo que se ofrece y se admite en el auto de enjuiciamiento, bueno, en el auto de enjuiciamiento nada, ¿no? Nos dijo prueba nueva fedateada. Y es que justamente es lo que se exige en él. A nosotros, los jueces de juzgamiento exigen a juez de JIP que establezca si es documento original, copia certificada, copia fedateada, porque eso es lo que se recibe en el cuaderno de debate. Y es lo que tiene que estar específico. Si el Ministerio Público ofreció la copia fedateada, sobre eso tiene que establecerse el debate, el contradictorio, y no puede establecerse sobre algo distinto. Ahora, si se nos dice que hay una negación posterior, ya eso es un tema de la actuación probatoria, será sometido a debate. El tema de la pericia o no, me parece que ya va mucho más allá. Entiendo que se ha hecho a nivel complementario, pero ya no cabe. Es decir, tiene que corroborarte únicamente respecto de lo que has ofrecido, ¿no? Porque si no se desnaturaliza todo el debate probatorio. Si has ofrecido algo, es sobre ello. Sobre ello se somete el debate. Gracias.